Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. La Universidad del Norte les da una muy cordial bienvenida a esta cuarta edición de Cátedra Global, que en esta ocasión se ha realizado de manera virtual a lo largo del segundo periodo del 2020. La Cátedra Global integra una programación internacional sobre temas de Estados Unidos, Latinoamérica, Asia-Pacífico y África. En la tarde de hoy tenemos el evento COVID-19 and Migration in the Americas, organizado en asocio de la Universidad del Sur de la Florida y el Centro de Estudios Latinoamericanos, ISLAC. Aprovechamos este instante para saludar muy especialmente a la doctora Kiki Caruso, Assistant Vice President for Research, Innovation and Global Affairs, a la ingeniera Ginny Caicedo, Directora de Cooperación y Desarrollo Internacional de la Uninorte, a Silvia Gloria de Vigo, Decana de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, y a la doctora Beatriz Padilla, Interim Director of the Institute for Study of Latin America and the Caribbean, ISLAC, quienes nos darán unas palabras de bienvenida. La decana Silvia Gloria quiere compartir unas palabras y a continuación presentamos a la doctora Silvia Gloria. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. María Auxiliadora, muchísimas gracias a Kiki y a todo el equipo de la Universidad de South Florida, un socio, un aliado estratégico de lujo con que cuenta la Universidad del Norte y con quien estamos fortaleciendo una relación institucional de hace muchos años que queremos mucho y que valoramos muchísimo, con eventos como este sobre el COVID-19, las migraciones en América desde su dimensión investigativa y su dimensión práctica. Yo quiero resaltar la importancia de este tema y de los invitados y las invitadas de lujo que tendremos en la tarde de hoy, porque es un tema que nos ocupa y que nos interesa, que nos importa, del que seguramente van a salir unas conclusiones bastante importantes, relevantes para continuar nuestra tarea académica en la intervención de la situación que tenemos con la confluencia de estos dos fenómenos que tanto están afectando a nuestras sociedades. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les agradezco a todos nuestros invitados e invitadas estar acompañándonos en la tarde de hoy. Ginny, te dejo la palabra. Okay. Muchas gracias, Decana. First of all, I would like to say good afternoon to all our USF friends, to all the students and also professors who are connected. For me, it's a pleasure to give you these warm words of welcome. For us, USF has been such an important partner for more than 20 years. It's been part of our history, constructing our university, our international alliance, with the presence and with the support of all our deans. Thank you, Kiki. Kiki has been a guide and instrumental in the development of this partnership for over the years. Dr. Kiki Caruso is the interim vice president of USF World, and through these times of COVID-19, we have been addressing and we have been trying to look for ways to strengthen our relationship, to maintain these bonds that have united us for over the years. So thank you, Kiki, for that strength, for that courage to make those bonds between Universidad del Norte and University of South Florida possible. Cátedra Global is a very important international strategy for our university. It's an international strategy that fosters the internationalization at home, at our university, and it's so important, therefore, for our colleagues from our different universities to unite, to be able to discuss, and to be able to reflect on such important issues that are important not only in our cities, but in our regions, in our countries
and in the world. So thank you again, Dr. Kiki Caruso. Thank you for the trust, for building these bonds, for working so closely with your deans and with all your different centers and institutes, and with all the people who represent this beautiful and very long-lasting partnership. Thank you very much. Thank you, Jeannie. Okay. A continuación, tendremos las palabras de la doctora Kiki Caruso. Next, we have the warm words of welcome from Dr. Kiki Caruso. And I'm having a storm at my house, so I hope that I stay live with you. The University of South Florida considers UNANORTE a very, very special partner. We have a long, long history of a relationship that includes mobility for students, faculty, and staff. I had the ability to travel to Barranquilla to UNANORTE last year, and it was just wonderful to connect in person. We miss those in-person interactions during the pandemic, but we look forward to a time when we're able to travel back and forth and be together in real time. In the absence of travel, we're pleased to be a part of Cathedral Global in these virtual environments, and I'm so pleased to be able to be a part of the connection and partnership between our Institute for Latin America and the Caribbean and our colleagues in the College of Public Health, and also our colleagues at UNANORTE. Again, our partnership is very special, and it's always special for me to be able to be involved, and I take great pride in being able to welcome you to this wonderful event today. Thank you so much, Dr. Kiki Caruso. Ahora invito a la directora de ISLAC del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, a la doctora Beatriz Padilla. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y aquí estoy en mi primer evento internacional como directora interina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Quiero saludarlos a todos y agradecer a todas las instituciones participantes, por el lado de USF, al College of Art and Sciences y a USF World, y a UNINORTE, en especial a nuestro, decano Eric Eisenberg, a la directora de UF World, Kiki Caruso, y a su gabinete especial, Adriana Morales, que nos ha ayudado, especialmente a mí, que soy nueva, en esta transición, y obviamente a todo el equipo de profesores de ISLAC, que es maravilloso. Agradezco también al rector de UNINORTE, Adolfo Meisel, a Jenny Caicedo, directora de Cooperación y Desarrollo Internacional, y a Silvia Gloria de Vivo, decana de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNINORTE. Un agradecimiento muy especial también a nuestra querida María Auxiliadora González Malavet, que es nuestra exalumna y también coorganizadora de este evento, y hoy en día es profesora en UNINORTE. Además, agradezco mucho la disponibilidad y apertura de la representante del ACNUR, Alba Marcellán Fernández, para compartir sus experiencias con nosotros y dar unas palabras de bienvenida. Y gracias a todos los ponentes y participantes. Este es el primer evento que realizo, este evento internacional, como directora interina de ISLAC, y solamente en 2 palabras me gustaría decirle que este instituto promueve el diálogo y la investigación interdisciplinar sobre América Latina, el Caribe y las poblaciones latinas en los Estados Unidos. Nuestros pilares son la docencia, la investigación, el éxito de los estudiantes y el trabajo cercano con la comunidad. Pienso que el evento de hoy nos permite usar el tema de las migraciones y la pandemia como una forma conjunta de mirar a lo que sucede en todo el continente americano, o sea, en las Américas, y en las poblaciones de América Latina y el Caribe en cuanto a inmigrantes en los Estados Unidos. En este sentido, me parece que el tema de las migraciones, además de ser mi tema particular de investigación, nos permite tener un diálogo que nos une sobre todo lo que sucede en América Latina, el Caribe y los latinos en este país. ¿Por qué o qué es lo que nos trae la discusión de este evento? Es compartir, nuestras experiencias y nuestras visiones sobre los efectos de la pandemia en la salud de los inmigrantes, y para ello nos preguntamos, ¿no?, ¿qué factores son los que afectan la salud de los inmigrantes? Y el punto de partida es que
Los determinantes son los determinantes sociales de la salud. ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros hoy sabemos que las minorías étnicas y raciales sufren más problemas de salud. Entre estas minorías étnicas y raciales incluimos a los inmigrantes. Ellos tienen un mayor riesgo en la salud. Sus profesiones o sus ocupaciones los ponen en la primera línea y tienen un mayor riesgo. Por otro lado, son muchos profesionales de salud, pero también en limpieza, en los frigoríficos, en la agricultura, y son los que aseguran las cadenas de alimentación. También sabemos que tienen menos acceso y hacen menos uso de los servicios de salud. Sufren más la discriminación y existe una brecha socioeconómica, educacional, salarial y de riqueza que los pone en riesgo. También enfrentan mayores problemas de vivienda. Muchos están excluidos de los apoyos oficiales y del gobierno. Por ejemplo, no reciben subsidios de desempleo o incentivos económicos y muchas veces tampoco ayudas para el pago del alquiler de las viviendas. También sabemos que COVID ha aumentado en los procesos de exclusión ya existente y hay mayor discriminación contra los inmigrantes y las minorías étnicas, sobre todo si pensamos en los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos que sufren una racialización. Se relaciona también con un tema importante, como saben, las deportaciones, el aumento de la violencia de género y también la mayor presión para enviar remesas al país de origen y al mismo tiempo están sufriendo las pérdidas de los lugares de trabajo en el país de destino. Estas son las situaciones, digamos, que nos llevan a reflexionar sobre el tema que nos trae aquí hoy. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Muchísimas gracias, Beatriz. A continuación tendremos unas palabras de la keynote speaker de este evento. Es un honor para todos darle la bienvenida a Alba Marcellán Fernández, abogada con especialización en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y maestría en Derechos Humanos y Democratización por el Centro Europeo Interuniversitario. Ha trabajado en Europa, Colombia y Venezuela, brindando atención, orientación a población refugiada e inmigrante, así como realizando análisis de políticas públicas y marco legal sobre protección internacional y flujos migratorios mixtos. También tiene experiencia en asistencia técnica a procesos de justicia transicional. Actualmente, Alba es la jefa de la oficina de ACNUR en Barranquilla, con cobertura en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Muy bienvenida, Alba. Pues muchísimas gracias por la invitación, tanto desde USF y Uninorte a este evento, y un saludo muy cordial a todos los asistentes que nos están siguiendo virtualmente. Como indicaron en la presentación, mi nombre es Alba Marcellán, soy la jefa de oficina de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Barranquilla, con cobertura en los departamentos de Costa Caribe, de Atlántico, Magdalena y Bolívar. En estos 15 minutos que me han asignado, me gustaría compartirles, por una parte, un breve panorama del contexto en esta zona de cobertura y, por otra parte, cómo hemos reaccionado frente a una situación que nos ha requerido ser flexibles y readaptarnos ante una nueva realidad. En primer lugar, frente al contexto, compartirles que, según las cifras que publica periódicamente Migración Colombia, los 3 departamentos de Costa Caribe que mencionaba, Atlántico, Magdalena y Bolívar, se encuentran hoy en día entre los 10 principales departamentos que reciben población proveniente de Venezuela. De hecho, el departamento de Atlántico es el segundo a nivel nacional, después de Norte de Santander, con alrededor de 159.000 personas provenientes de Venezuela. Entre las causas de la salida de esta población que viene de Venezuela con destino a Colombia, hay una multiplicidad de factores y nos encontramos con una gran variedad de perfiles, incluyendo, por supuesto, población refugiada, población migrante y población colombiana retornada. La mayor parte de la población que nos encontramos en el Departamento del Atlántico tiene vocación de permanencia, es decir, han venido para iniciar procesos de integración local y tienen proyectado permanecer en la región. Y la mayor parte también enfrenta unos retos importantes de documentación debido a que no todos vienen con un pasaporte que les permita ir regularizando su situación. Las principales barreras identificadas para su integración local derivan de la falta de documentos y de la falta de permanencia regular en el país, que eso
muchas veces puede limitar su acceso a derechos. Y en general, en particular, los principales retos que venían enfrentando y que ahora con la situación causada por la COVID-19 se han incrementado es el acceso a medios de vida, es decir, acceso a trabajo, a proyectos que les permitan contar con recursos básicos y que les permita cubrir sus necesidades básicas, y en particular alimentación y acceso a salud. Destacar en este sentido el ingente esfuerzo que se ha realizado en Colombia para ir construyendo un marco legal y de políticas públicas para responder ante dicha situación. Y en esta línea también me gustaría destacar muy en particular el esfuerzo que han realizado las autoridades en Costa Caribe con el acompañamiento desde el nivel central de las diferentes entidades y muy en particular de la Gerencia de Fronteras. Esto con carácter general frente al contexto. La segunda parte de mi intervención, como les adelantaba, va dirigido a qué ha hecho ACNUR en Costa Caribe durante la pandemia. Aparte de nuestra actividad regular, hemos tenido trabajo en 4 áreas fundamentales. En primer lugar, frente a salud, nosotros nos hemos centrado en apoyar con entrega de insumos de bioseguridad, en particular tapabocas, alcohol, gel, jabón y guantes a los profesionales de salud. Hemos apoyado la respuesta por parte de las entidades de los 3 departamentos que cubrimos desde nuestra oficina. En segundo lugar, frente al albergue, como ya se mencionaba, hemos estado apoyando junto con OIM una casa de paso ubicada en Barranquilla y gestionada por Pastoral Social para ofrecer un lugar donde la población pudiese permanecer en caso de que estuviesen en riesgo de desalojo o fuesen desalojados, ya que en ocasiones muchas familias no han podido afrontar los gastos derivados del arriendo que se han generado durante estos meses. En tercer lugar, hemos tratado de potenciar la comunicación con comunidades, es decir, llegar con información, facilitar el acceso a información a las comunidades. Y para ello hemos estado apoyando organizaciones de base comunitaria, incluyendo en particular organizaciones conformadas por población venezolana con conectividad para que puedan seguir ayudándonos a replicar mensajes y poder brindar información y orientación a la población. Asimismo, destacar que durante todos estos meses hemos mantenido muy en activo nuestras acciones a través de la campaña que tiene ACNUR en Colombia, Somos Panas Colombia. En particular, hemos estado trabajando en una de las líneas de la campaña que se llama Valientes, dirigida a mujeres. Como todo el mundo sabrá, durante la pandemia también han subido mucho las cifras de violencia de género y en ese sentido nos hemos querido apoyar la difusión de información sobre las rutas institucionales, mensajes de autocuidado y mensajes de autoprotección, siempre en llave con la institucionalidad, para poder transmitir estos mensajes a la población. Y en cuarto y último lugar, hemos continuado una de nuestras actividades principales, que es la de seguir brindando información y orientación a la población, a través de nuestras líneas de atención, a través de espacios interinstitucionales y a través de los consultorios jurídicos, destacando en particular nuestra alianza con la Universidad del Norte. Hemos conseguido llegar a más de 6.000 personas para poder brindarles una orientación en estos meses de tanta incertidumbre. Finalmente, me gustaría destacar también el trabajo que hemos hecho para apoyar con asistencia en efectivo a unas 2.400 personas en los 3 últimos meses aquí en Barranquilla a través de un proyecto que se llama Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, que financia la Unión Europea a través de su Dirección de Cooperación al Desarrollo. En este sentido, me gustaría concluir la intervención recordando que desde la cooperación nos articulamos a través de una plataforma, en el caso de Colombia es el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, coliderado por ACNUR y OIM, para garantizar, en este caso en Costa Caribe, para la presentación que yo estoy realizando, garantizar que las 31 agencias y organizaciones que tenemos presencia en Costa Caribe intercambiemos información y nos articulemos para poder llegar al mayor número de población. Asimismo, destacar que permanecemos en constante comunicación con las autoridades para poder complementar la respuesta. Y en todo este proceso, destacar el firme compromiso por parte de todos los donantes, ya que nada de lo que hacemos sería posible si no contásemos con el apoyo de nuestros donantes.
Seguiremos trabajando en pro y para la población refugiada e inmigrante, así como para la población colombiana retornada, en llave con las instituciones, con las comunidades de acogida y con todos los socios y aliados de la cooperación, a fin de seguir complementando la respuesta institucional y poder seguir apoyando en estos tiempos de incertidumbre, pero donde debemos de seguir conservando la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Y precisamente entendiendo esta compleja situación en la cual estamos y con necesidad de mayor análisis por parte de la academia, iniciamos nuestra sesión de paneles con la presentación Apart Together, Impact of COVID-19 in Migrant Populations. Esto nos lo presenta la doctora Beatriz Padilla, quien es doctora en Sociología, Interdean Director de ISLAC y profesora asistente al Departamento de Sociología de la USF. Igualmente la acompaña el doctor Miguel Reina Ortiz. El doctor Miguel Reina es doctor en Salud Pública con una concentración en enfermedades transmisibles y es profesor asistente en el USF College of Public Health. No siendo más, les doy la bienvenida nuevamente a la doctora Beatriz y al doctor Miguel Reina Ortiz. Muchas gracias, Mausi. Estamos aquí, no sé si pueden ver la presentación perfecta. Muy bien, entonces comenzaremos a compartir algunas de nuestras experiencias en la investigación. Hoy traemos con nosotros algunos resultados preliminares de un proyecto con el que participamos con mi colega Miguel Reina Ortiz, sobre Apart Together, así se llama el proyecto, son los impactos del COVID en las poblaciones migrantes. Este estudio surge por un consorcio organizado de la Unión Europea, pero que se transformó en un consorcio global. Fue iniciado por la Universidad de Ghent en Bélgica, luego se unieron nuestros colegas de Copenhague y finalmente la Organización Mundial de la Salud decidió también integrarla y participar. Y hoy en día, digamos, es la institución líder y resultados de los datos que hemos recogido en este proyecto serán publicados en breve, pensamos que a fin de este mes, a máximo en diciembre, y será el primer informe global sobre COVID-19 y poblaciones migrantes. Entonces, creemos que todo este esfuerzo ha valido la pena. Entonces, Apart Together estudia el impacto de COVID en la vida de los inmigrantes y refugiados, incluyendo a los estudiantes internacionales, los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, muchas veces se piensa que los estudiantes internacionales no son una población, digamos, en riesgo o sensible, y la verdad que con esta encuesta nosotros hemos visto que realmente muchos estudiantes internacionales han sufrido las consecuencias, inclusivamente, solo para compartir una pequeña experiencia, nuestra universidad, USF, se organizó para dar apoyo a los estudiantes y realmente como a este apoyo los estudiantes internacionales no podían tener acceso, se pensó y se creó una alternativa viable para los estudiantes internacionales que estaban viviendo situaciones complicadas debido a la pandemia, de no poder viajar, de no poder recibir dinero de sus casas, de no poder regresar si necesitaban. Solo para dar ese ejemplo. El objetivo de este estudio es mejorar la toma de decisiones sobre cómo dar más y mejor apoyo a los inmigrantes y a los refugiados durante y después de la pandemia y de la actual crisis sanitaria global. ¿Cómo es que se realiza este estudio? La opción fue la realización de una encuesta online que podía ser respondida en celulares, en tablets, en computadores y diseminada ampliamente alrededor del mundo. Consistían en aproximadamente 36 preguntas o tópicos. La encuesta podía ser respondida en más de 30 idiomas. Se intentó hacer lo más accesible, lo más fácilmente posible para que la mayor cantidad de personas respondieran. Obviamente, como todos los estudios, también tienen algunas limitaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, en Estados Unidos no tenemos datos sobre los estados donde residen los inmigrantes, porque cuando esta encuesta se pensó originalmente estaba pensada sobre todo para Europa. Entonces conseguimos que nos agregaran como país, pero no conseguimos que nos agregaran, digamos, o desagregaran datos por estados de residencia, que sería sumamente útil, ¿no? También tiene algunas limitaciones
cómo llegar a todas las poblaciones migrantes o a qué poblaciones migrantes se puede llegar, sobre todo porque cuando comenzó la pandemia hubo una desarticulación muy marcada entre las instituciones que normalmente trabajan o facilitan el trabajo con los inmigrantes y esto dejó un poco de funcionar por lo menos por algún tiempo. Entonces, eso puede ser visto como un desafío. A pesar de que se utilizaron varias estrategias de lo que son los medios o los social media, pero bueno, nunca se sabe hasta dónde se puede llegar. Otra limitación que tuvo, digamos, bueno, esto más, digamos, una nota metodológica, es que cuando se unió la OMS, digamos, se hicieron algunos cambios, y eso fue que se fue postergando la fecha de finalización, entonces acabó por realizarse varios meses más a lo pensado, y eso al final, bueno, fue cambiando también las respuestas, aunque se puede controlar porque una de las variables que aparece es cuando son realizados, cuando son hechas, el día que se responde, digamos. Y bueno, y de esto también hemos aprendido muchas lecciones, pero las vamos a compartir al final. Ahora le paso la palabra a Miguel. Gracias, Beatriz. Si pudieran tal vez facilitar moviendo la diapositiva a la siguiente. Beatriz, muchísimas gracias. Esta experiencia del estudio ha sido muy interesante, como Beatriz venía diciendo. Hemos tratado de alcanzar a la población de inmigrantes y refugiados y asilados en los Estados Unidos y en el resto de América Latina, y hemos hecho un gran esfuerzo. Lo que vamos a hablar hoy día es unos datos preliminares. Como decía Beatriz, pues hay un reporte que la OMS está preparando y que va a salir pronto a publicación, pero los datos que vamos a hablar hoy día son restringidos a la región de las Américas y son restringidos a los primeros 250 participantes de la encuesta. Entonces quisiera que eso se tenga en cuenta. De las características de los participantes, pues la edad promedio de los participantes fue 30 años, la mayoría de ellos eran menores a 35 años, el 60% de ellos eran mujeres o personas del género femenino. En cuestión de educación, la mayoría de ellos, casi el 95% o más, eran personas que estaban que tenían educación superior, y de ellos también en cuestión del trabajo, más o menos el 50% de ellos eran estudiantes y aproximadamente el 20% trabajaban. Muchos estaban trabajando remotamente, aunque una proporción no insignificativa mantenía el trabajo, más o menos el 10%, mantenía el trabajo en las condiciones que ellos venían trabajando con anterioridad. Una de las preguntas que se hizo en la encuesta fue cómo pensaba la gente que la pandemia de COVID-19 les había impactado en función de 11 problemas o condiciones. Y la mayoría de las personas, más del 50%, respondieron que COVID-19 les había impactado en 7 de 11 de esas condiciones o problemas, y esos incluían depresión, ansiedad, irritabilidad, preocupación, desesperación, problemas al acostarse a dormir, por ejemplo. Hubieron otros problemas que también averiguamos que incluían, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas, o incluían preocupaciones que, por cierto, las preocupaciones, como les dije, era de las que más, la mayoría de personas se sentía más preocupada por el COVID-19 o las medidas de contención relacionadas al COVID-19. Pero de las otras que no llegaron a ser más del 50% de participantes, la que resalta es el uso de drogas y alcohol, que el 25% de los participantes dijeron que a causa de COVID-19 y de las medidas de contención de COVID-19, esto había empeorado en ellos. Uh-huh. Asimismo, como resultado de la pandemia causada por el COVID-19, quienes respondieron a la encuesta sienten que han perdido la proximidad y las relaciones con sus contactos en el país de residencia, por ejemplo. Aproximadamente 50% dijo que sus relaciones con amigos, colegas, compañeros de trabajo han empeorado, y un 40% mencionó que las relaciones con los vecinos
también han empeorado. Entonces, estos aspectos son interesantes para ver cómo que esto impacta en las relaciones personales, en las relaciones con los compañeros de trabajo, con la familia, etcétera. Por otro lado, los lazos con la familia, tanto en los Estados Unidos como en los países de origen, han mejorado, lo que es bastante interesante, y se sienten más conectados. Hasta mayo, la primera etapa de la aplicación de la encuesta, a fin de mayo, perdón, varios inmigrantes habían desarrollado síntomas, otros habían ya padecido COVID-19 y varios tuvieron familiares y o amigos enfermos. Cuando se les preguntó sobre el impacto en su vida, en una escala de 1 a 10, digamos, el promedio de respuesta fue 8, lo que es muy alto, o sea, podemos decir, digamos, casi con certeza de que el impacto del COVID en la vida de los inmigrantes y refugiados ha sido muy alto. Y si bien hubo, obviamente, respuestas divergentes, pero entre 3 y 10, la mayoría tendiendo a responder un alto impacto. Voy a pasar a la próxima slide. Gracias, Beatriz. Entonces, una de las cosas que también nosotros quisimos entender un poco de este estudio es qué mecanismos de adaptación estaban empleando las personas de nuestros participantes en relación al COVID. Y como lo dijo Beatriz, las relaciones es un punto importante y la mayoría de los participantes reportaron de que como resultado de la pandemia y de las medidas de contención, sus relaciones con las personas de su mismo apartamento y también con familiares distantes fueron importantes y por tanto esos pueden servir como mecanismos de adaptación a este tiempo de dificultad. También ellos habían mencionado que para estar mejor en estos tiempos, ellos recurrían a varias actividades, entre ellas, por ejemplo, mantenerse ocupados en la casa. Ellos preferían, por ejemplo, estar cocinando o estar haciendo trabajo de jardinería o cualquier otro trabajo o mini proyecto en la casa que los mantenga ocupados. Otro de los mecanismos de adaptación que ellos mencionaron fue el hecho de estar entretenidos, viendo televisión, utilizando medios de plataformas en línea para ver películas, utilizando medios sociales para mantenerse en contacto. Y el otro mecanismo de adaptación que ellos tenían es de estar constantemente aplicando medidas de prevención como lavándose las manos, chequeándose la temperatura y estando pendiente de usar las mascarillas y este otro tipo de cosas que ayudaban a sentirse mejor con respecto a la pandemia. Por otro lado, también los efectos del COVID en las familias ha tenido un impacto en las familias de estatus mixtos, o sea, en aquellas familias, que se llama en Estados Unidos, que tienen personas indocumentadas. Y este impacto ha sido peor debido a la fragilidad y a la precariedad con la que viven. Esto se refleja en algunas de sus respuestas. Por ejemplo, más del 50% de los participantes están preocupados con enfermarse o que sus seres queridos se enfermen, o sufrir consecuencias financieras muy graves, y muchos sienten que su futuro se ha vuelto más incierto de lo que ya era, y ya que no saben qué sucederá. También como resultado de la crisis generada por la pandemia, los encuestados reportaron sufrir más dificultades que antes en el acceso al trabajo. Digamos, muchos perdieron el trabajo o el empleo y no tienen seguro de desempleo o acceso a algún apoyo. Y en relación a sentirse también menos seguros y a sufrir problemas financieros. Sobre las cuestiones de salud, si bien el 80% de los que respondieron hasta ese momento dijeron que sí contactarían a un médico si tuvieran síntomas de COVID, de ellos también 20% dijo que no lo haría. Y entonces, si nos enfocamos en este 20%, cuando se le pregunta por qué no irían, muchos de ellos dijeron, 40%, que no lo harían por cuestiones financieras. Nosotros sabemos que el acceso a la salud en Estados Unidos es muy caro.
otros por miedos a ser deportados y otros por no tener derecho a la salud. Entonces, esto nos va abriendo también un poco los ojos a las situaciones que se enfrentan y a la importancia que estas respuestas pueden tener si pensamos en las políticas de acceso a la salud. Las respuestas a la encuesta entonces permiten sacar algunas conclusiones preliminares sobre el futuro de las investigaciones o hacia dónde caminaríamos. Y ese es un buen punto, porque ¿qué podemos aprender nosotros de la encuesta que nos puede ayudar a planificar tanto investigación como intervenciones para apoyar a esta población? Y una de las cosas que quisiera rescatar de lo que estábamos mencionando hace un poco, especialmente Beatriz, es acerca de las fuentes de información. En la encuesta, la mayoría de personas dijeron que ellos obtenían información de medios de noticias de los Estados Unidos, cerca del 80%. De ahí, el siguiente nivel o las siguientes forma de obtener información fue a través de los medios sociales, cerca del 60% de los participantes. Y por último, alrededor del 50% de los participantes respondieron que tanto de medios locales de su país de origen, ellos pudieran obtener este tipo de información, así como también de familiares y amigos. Entonces, yo creo que esto nos da una perspectiva acerca de si nosotros queremos combatir especialmente desinformación con respecto a COVID-19 y a las medidas de prevención que se deben tomar. Debemos tener en cuenta cuál es la fuente de información de las personas para que ellos entonces poder nosotros también canalizar la información correcta a través de esos medios. Y hablando de medios sociales, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es este concepto de las cámaras ecológicas o eco chambers, que el concepto hace referencia al hecho de que si una persona está en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o un grupo de Facebook, que tiende a reforzar la información que la persona tiene, sea que esta información sea correcta o sea incorrecta, el hecho de estar en esa cámara ecológica y estar constantemente recibiendo el mismo mensaje hace pues que ese concepto sea reforzado y que la persona lo adopte como que fuera cierto. Entonces, si nosotros podemos romper las cámaras ecológicas que están transmitiendo desinformación, por ejemplo, sería una interesante alternativa. También nosotros tenemos que tener en cuenta de que es importante que nosotros conectemos de forma correcta con la comunidad y que nosotros contactamos a los líderes de la comunidad, a los representantes de la comunidad, los que también son llamados gatekeepers, para poder establecer un contacto directo con la comunidad y un contacto asimismo que se invite a la comunidad a ser parte del proceso, porque la comunidad pues no son sujetos de investigación como en el sentido más textual de la palabra, sino que realmente son colaboradores de la investigación, son parte del proceso de investigación en el cual nosotros queremos participar. Y una de las cosas, por ejemplo, que quería resaltar en ese sentido es el modelo de Community Oriented Primary Care, que es el modelo de atención primaria de salud orientada a la comunidad, que ustedes pueden ver aquí en la figura que está mostrada en la diapositiva. Y que este es un ciclo realmente iterativo en el que uno entra en contacto con la comunidad, establece un Community Advisory Board, un comité comunitario para trabajar con los investigadores, para identificar los problemas de salud que necesitan ser priorizados y que necesitan ser atendidos de forma inmediata, y junto con la comunidad entonces se va desde el proceso de priorización al proceso de investigación detallada de ese problema en la comunidad. Luego con la comunidad se desarrolla una intervención y se planifica una intervención, se la implementa y se la evalúa. Y entonces después que uno ha evaluado la intervención, uno hace un análisis nuevamente de todos los problemas de salud de la comunidad para hacer una priorización de nuevo, y ver si después de haber hecho esta intervención continuamos con el mismo problema de salud o podemos mover al siguiente problema. Este modelo es bien interesante porque permite pues un contacto directo y hace a la comunidad una colaboradora del proceso de investigación y de intervención en problemas de salud, intervenciones de salud pública. Y me parece que ese es un modelo que pudiera enmarcarse en el trabajo que se está haciendo con población de inmigrantes y refugiados y asilados. Y ya para terminar, solo me gustaría agregar que
que nosotros a través de este proyecto también lo aprovechamos para reflexionar y sobre todo para pensar en metodologías y en métodos de investigación, como acaba de decir Miguel, cómo llegar a las comunidades. Entonces, cuando reflexionamos en estos métodos para llegar a la comunidad inmigrante, que son de difícil acceso, nosotros seguimos, digamos, esto de identificar a los gatekeepers o a los líderes comunitarios, que son las personas que muchas veces controlan la entrada, digamos, de investigadores que no somos de la comunidad. Y a veces, digamos, esto también nos trae sus desafíos, ¿no? Esto, a veces, estas personas pueden ser algunos miembros de la comunidad, pueden ser también otros académicos, incluso pueden ser trabajadores o empleados de las ONGs o del mismo Estado, que consciente o inconscientemente controlan el acceso, ¿no? Y esto a veces es una barrera para la investigación. Si uno, digamos, si no es aceptado digamos, a primera mano. También reforzar que como métodos de investigación en esta temática y con la comunidad, siempre los métodos de investigación-acción son más útiles porque permite justamente ir mejorando la intervención o ir aplicando la información recabada en dirección de las políticas o de mejores intervenciones y digamos, y que ellas participen y sean decisoras también de sus propios destinos, ¿no? Y también en estos modelos también es importante también involucrar a otras partes, digamos, de las comunidades, ya sea el gobierno, las autoridades locales o las organizaciones comunitarias. Y siempre también trabajando de forma inter y multidisciplinar, como lo ha mencionado Miguel. Ahora sí, con esto damos por terminada nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Padilla y doctor Miguel Reina. Una presentación muy completa, muy interesante y estaremos al tanto de los resultados cuando ya estén publicados, precisamente porque esa innovación metodológica que están realizando con este estudio puede llenar muchos vacíos dentro del estudio de inmigración y sobre todo en COVID-19. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, que nos trae la presentación Influence of Migration Status on Intimate Partner Violence Against Latinx Women, del doctor Abraham Salinas Miranda. El doctor Salinas es profesor asistente de investigación y director del Centro Harrell para el estudio de violencia familiar en la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de la Florida. También es director asociado del Centro de Excelencia en Salud Materno-Infantil del Colegio de Salud Pública de la USF. Es médico nicaragüense, salubrista y epidemiólogo. Imparte cursos de violencia intrafamiliar a estudiantes de posgrado y sus investigaciones se centran en la prevención de experiencias adversas en la infancia, la violencia familiar y los determinantes sociales de la salud materno-infantil. Con esto, bienvenido, doctor Abraham. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con este maravilloso grupo de personas motivadas para hacer un cambio en las poblaciones latinoamericanas, migrantes, inmigrantes y también las minorías etnorraciales en diferentes países, incluyendo Estados Unidos. El día de hoy, el objetivo de mi presentación es, solo quiero verificar que lo pueden ver bien, ok. Es hablar un poco de la situación de violencia contra las mujeres en nuestra región. Voy a hacer algunas comparaciones con las mujeres latinas en Estados Unidos. Latinas es el término que se utiliza en Estados Unidos para identificar mujeres de origen latinoamericano, el Caribe, ya sea primera, segunda o tercera generación, pero que tienen esa herencia hispana. Primero voy a hablar de algunos conceptos que me gustaría aclarar para que estemos todos en la misma página, a aquellas personas que no han estado expuestas a estos conceptos de violencia de género, y luego describir un poco de las estadísticas claves en la región, con un poco de relevancia al efecto de la violencia y la interrelación que existe con la migración. Primero vamos a escuchar una serie de términos con esto de violencia contra las mujeres, violencia doméstica, intrafamiliar, de pareja, contra mujeres y de género. Cuando se habla de violencia doméstica se enfoca el lugar donde ocurre domésticamente. Esa es una definición que
limitada en ese sentido. La intrafamiliar solo se enfoca en las relaciones de familia en que sucede dentro de la familia, pero es limitada solamente a ese contexto. Y en violencia de pareja entre dos personas que tienen una relación íntima actual o pasada. En este sentido, la violencia contra las mujeres puede manifestarse en cualquiera de esos otros conceptos, doméstico, intrafamiliar y de pareja, pero enfatiza las formas de violencia que afectan específicamente a las mujeres y a las niñas. Y en este sentido, cuando la violencia es motivada por la orientación, identidad sexual, sexo o género, en este caso femenino, que impacta de manera negativa la identidad de la mujer y su bienestar social, físico, psicológico, económico, a eso se le llama violencia de género, que es lo que voy a abordar el día de hoy. Definido como todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer o niñas, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad. Es un problema de salud pública internacional, un problema contra los derechos humanos, y la violencia contra las mujeres es violencia de género. Todos los seres humanos tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, y muchos organismos han reconocido la importancia de que países integren de manera clave políticas que protegen este derecho para las mujeres. Ahora, es importante diferenciar la violencia de género contra las mujeres versus la violencia común que está pasando como resultado del COVID-19 en la región, porque hay mayor incertidumbre económica, hay menos oportunidades laborales. Todo eso incrementa el estrés poblacional y las dificultades de los grupos más vulnerables, y eso se transmite en crimen, violencia, pero no necesariamente vamos a poder decir que eso es violencia de género. Sucede con violencia de género. Por ejemplo, si una pareja está discutiendo y terminan discutiendo un poco más calientemente, en el sentido de tal vez llegan a insultarse por problemas de partidos políticos, sí, eso están cometiendo violencia. Pero si no hay miedo, no hay coerción ni abuso a los derechos humanos en base al género, entonces sí están siendo violentos, pero no necesariamente violencia de género. Esto está pasando por los niveles de estrés en la población. Ahora, violencia de género, en el caso, un ejemplo contrario es un marido que le pega a su mujer por darse cuenta que está usando planificación familiar. Eso claramente denota que el marido controla la decisión de la mujer y que se siente con derecho de abusar físicamente a la mujer que considera someterse a su control, la ve como un objeto. Por ejemplo, un criminal que quiere robar algo y apuñala a la víctima sin importar sea hombre o mujer, es un crimen, es violencia común. Pero género, por ejemplo, cuando una mujer es apuñalada por su marido por querer divorciarse, denota que el marido ve a la mujer como propiedad e interpone los derechos de hombres sobre las mujeres. Este ejemplo es solamente para ilustrar a aquellos que no están familiarizados con violencia de género. En nuestra región latinoamericana, casi 99% de la violencia contra las mujeres, si no el 100%, es una violencia de género. Está influida por la posición de desigualdad que tiene la mujer en nuestros países y los patrones patriarcales que existen en la sociedad. ¿Cómo se manifiesta? Asalto físico, homicidio, violencia psicológica o exponer a los niños y niñas a la violencia para transmitir esa enseñanza social de la violencia. También las violaciones o asaltos sexuales por extraño, discriminación laboral, acecho, acoso y hostigamiento sexual, tratar a la mujer como un objeto sexual en las organizaciones masculinas, tráfico de personas, prostitución forzada, ataques homofóbicos y transfóbicos, también son violencia de género. La violencia simbólica difundida por los medios sociales, un chiste, un meme a través de WhatsApp o de Facebook que refuerza estos patrones de desigualdad para la mujer, son violencia de género. Entonces, la razón por la que estoy presentando esto es solo para que pensemos que es más allá de solo la pareja. La violencia de pareja, violencia contra la mujer, es violencia de género, pero también hay otras formas sociales. Y en otros países vemos ejemplos extremos como circuncisión femenina, gavach, que es a forzar la alimentación a las niñas, matrimonio de niñas con hombres mayores, asesinato por honor y linchamiento a mujeres, prueba de virginidad, o bien aborto selectivo por el sexo, porque es niña, o el infanticidio en base al género, porque nació una niña. Violaciones sexuales en la guerra
por ejemplo, en las guerras que han pasado en los conflictos bélicos de la República del Congo, la violación sexual como un arma de guerra se ha utilizado. ¿Cuáles son las causas? Son muchas, pero estas son las principales que se reconocen que influyen de forma mayoritaria en las sociedades para afectar a las mujeres y niñas. Actitudes culturales, especialmente la aceptación de la violencia en los perpetradores masculinos. Una transmisión social que desde niños van aprendiendo a violentar a otras personas y a la niña tratarla mal. Y también la violencia entre otros miembros de la familia. Características del perpetrador también son importantes. El uso de sustancias, alcohol y droga. Sin embargo, el más importante que hemos identificado consistentemente de país a país es las normas de género patriarcales. La creencia de que los hombres son superiores a las mujeres y esto genera actitudes hostiles u objetivizantes hacia las mujeres. La creencia que la esposa o novia de un hombre es posesión del hombre y que debe controlarla, así como un fuerte sentido de derecho masculino. Detrás de todo esto está un poder y un control coercitivo del hombre sobre la mujer, violentando los derechos humanos de la mujer. Ahora, ¿cómo sucede esto en Latinoamérica y en Estados Unidos? Bueno, globalmente primero es necesario ver la fotografía, no es solamente Latinoamérica, sino que a nivel global, 1 en 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por su pareja o violencia sexual por alguien que no ha sido su pareja. 1 en 3 mujeres. Ahora, pensemos acá en este grupo nada más. ¿Cuántas mujeres hay o en nuestra familia? 1 en 3 mujeres en su vida va a experimentar violencia física o sexual por su pareja, según las estadísticas internacionales. Aquí vemos que en la región de las Américas la prevalencia es del 29.8%. Y que en otros países, en otras regiones del mundo puede ser tan alta como 37. Ahora estas son prevalencias a nivel de región, no refleja las prevalencias más altas en algunos países y dentro de los países las prevalencias en las regiones rurales y urbanas son diametralmente diferentes. Uno de los estudios que me gusta mucho por ser con la misma metodología de las encuestas demográficas de salud y otras encuestas poblacionales es este estudio de 12 países, un análisis comparativo en el cual podemos ver que en algunos países, según las encuestas poblacionales, Bolivia con 52% de violencia física por parte del esposo o compañero alguna vez en la vida, esa es la barra de color más claro, y la barra más oscura es en los últimos 12 meses. Así vemos en Colombia 38.6% en alguna vez en la vida, obviamente va a ser siempre más alta en alguna vez en la vida que en los últimos 12 meses, pero también vemos otros países de la región afectados. Se sospecha que hay muchas underreporting, subregistro de esto. En Estados Unidos, a través de las encuestas poblacionales también se ha estimado que 1 en 5 mujeres y 1 en 7 hombres reportan haber sufrido violencia física severa por su pareja durante el curso de vida. 1 en 5 mujeres y 1 en 12 hombres han sufrido violencia sexual de pareja. En nuestra región hay pocos estudios en relación a cómo afecta la violencia a los hombres. Sí sabemos que 95% de las fatalidades de violencia de pareja son mujeres. Violencia doméstica en la comunidad latina en Estados Unidos, 1 de cada 3 latinas. Esto refleja un poco más la fotografía global. 1 de cada 12 latinos ha experimentado violencia doméstica en los últimos 12 meses. Y hasta más de 60% de las mujeres latinas han sido victimizadas múltiples veces. No es una vez, 2 veces, sino múltiples veces desde que eran niñas. 50%, es la mitad de las latinas, sufren abuso y nunca lo denuncian. Y esto está determinado por barreras como el idioma, barreras culturales, de creer que esto debe mantenerse a nivel de la familia y también las barreras de acceso a los servicios. La migración puede exacerbar aún más la violencia que existe contra las mujeres y niñas y sus consecuencias. O sea que cuando ya sabemos que en la región de Latinoamérica existe un estado de desigualdad e inequidad para la mujer, cuando entran en el proceso de migración, esto puede agravarse severamente e inclusive dar lugar a nuevas formas de violencia. Además, sabemos, como decía la doctora Padilla, que los migrantes sufren de exclusión social, de manera que sus necesidades de estas personas quedan desatendidas.
necesidades emocionales, de salud, de trabajo y de conexión social, entre otras, quedan desatendidas. Particularmente más se afectan las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas y los adolescentes. Esto solo lo presento para que aquellos interesados, esta diapositiva están disponibles, quien quiera que me la solicite, sobre artículos de casos especiales de mujeres que han pasado la frontera y incrementa el riesgo de abuso físico, sexual, emocional, femicidio, así como otras formas como tráfico de humanos. ¿Cuáles son las barreras específicas que tienen las mujeres migrantes en Estados Unidos? Intimidación del perpetrador, además de estructuras sociales. Del perpetrador en que te van a deportar, si vos te vas no te van a ayudar porque no tenés papeles, o las que tienen papeles le van a decir, bueno, te van a quitar a los niños. Entonces, una serie de cosas que son falsas para poder intimidar a la persona. También hay un aislamiento, las barreras del lenguaje y todo, aíslan más a la mujer de acceder a otros recursos sociales, las barreras del idioma. Amenazas de deportación o los niños, manipulación sobre la ciudadanía o residencia, eso es bien importante, es un tema de abuso bien común de las mujeres víctimas de violencia de pareja, cómo hay un chantaje y se quedan por tener el green card, por tener la visa para no ser deportada, cuando en realidad hay unas leyes que las protegen y le pueden dar visa a las víctimas de violencia. Al racismo y miedo a la policía, por muchos encuentros históricos que se han tenido con los migrantes. Hay opciones para las víctimas de violencia que no se están utilizando o que se usan muy poco en relación. Eso incluye, por ejemplo, si la mujer está casada con un ciudadano o con alguien que tiene tarjeta verde, pero no tiene ella, hay un proceso para que ella obtenga la tarjeta verde y se proteja con todos los servicios para víctimas de la violencia. Si eso no es elegible, también está el estado de la visa U, en el cual, aunque el agresor esté documentado y ella esté indocumentada y no estén casados, le protege y le da esa visa. Para las víctimas de tráfico, las visas T, asilo y estatus de refugiado. Finalmente, hemos visto unas tendencias aquí en la región que han demostrado mejorar la violencia contra las mujeres, disminuirla a través de la sensibilización y emancipación de la mujer y la prestación de orientación psicológica y víctimas visitas domiciliarias, perdón. Con esto solamente les quiero mencionar rápidamente recursos en el Internet del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí está el enlace. Ahí van a encontrar un gráfico de cómo ha habido un incremento significativo de la llamada a la línea de ayuda. Ha variado los reportes oficiales de crímenes en los países porque se teme de que algunas mujeres no están yendo a reportar eso directamente, pero las llamadas de ayuda han aumentado en todos los países de la región, indicando que la violencia ha aumentado y la necesidad de apoyo. Un sitio que me encanta es el COVID-19, el Global Gender Response Tracker, que les va a enseñar por país los indicadores de igualdad de género que se tienen en los países y además como las medidas de política que se tienen que hacer. Con esto termino mi presentación. Espero que no haya sido muy larga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salinas. La verdad, su presentación fue bastante sorprendente, sobre todo por las cifras tan críticas que nos muestra con respecto a la violencia de género con las mujeres y sobre todo las mujeres migrantes. Y como se suele decir, esta pandemia nos ha permitido ver la otra pandemia existente, que es la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno lastimosamente global. Entonces, muchísimas gracias, doctor Salinas, por su presentación y por los recursos tan importantes que nos dio precisamente para poder investigar mucho más sobre estos temas. A continuación, tenemos el panel de COVID-19 in Transborder Health, a cargo de la doctora Heidi Castañeda. La doctora Heidi Castañeda es profesora
centrándose en las fronteras entre Estados Unidos y México y Alemania, Marruecos. Es autora del libro The Borders of Belonging, Struggle and Solidarity in Mixed Status Immigrant Families. Su último libro es Migrant Health, Cross Disciplines and Critical Perspective. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Heidi Castañeda. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Y ahora voy a cambiar a inglés. Okay, I'm going to move on in English, and I want to thank everybody again very much for the invitation this afternoon. Very fantastic discussion so far, and I'm going to build upon some of the existing presentations and focus a little bit on border health and on mixed status families, specifically here in the United States. Let me begin my presentation. Okay. So I want to begin by talking about some generalizable patterns we're seeing among immigrant populations and COVID-19 in various settings. And specifically, these are the 5 points that I find have reemerged over and over again in different parts of the world as patterns as we've watched this pandemic unfold. The first thing I'd like to talk about is border shutdowns and travel restrictions. This is something that's probably not surprising, given it's been a major weapon against the pandemic so far. But what's been interesting from a migrant health perspective is that we're seeing the weaponization of public health and in the name of the pandemic to close borders in new ways that may persist long after the virus is gone. So historically, we've seen that border shutdowns are not particularly effective in controlling the spread of diseases. However, the institutional mechanisms that are invoked and built upon during these times often persist much longer. For example, one of the things that we're seeing now are discussions on limiting the right to asylum in the name of public health. And so there are many processes that are being put on hold for migrants who are entitled to certain services and processes around the globe, who are being held at borders. That's why I was glad to see our colleague from the UNHCR speaking earlier as our keynote speaker, because this is a legitimate concern right now, that some populations of asylees and refugees are being held in third country locations or in camps for a very long time, oftentimes without due process continuing or without adequate public health facilities or means to control the spread of the virus in those locations. Many people, because of travel restrictions, are also stuck in third countries that they didn't intend to be stuck in. So there's a transit migration phenomenon happening where people are ending up stuck essentially in places where they didn't expect to be because of the border shutdowns. Another feature of this is that people are not able to travel back and forth, of course, which can impact other things like healthcare seeking. We've also seen that the COVID-19 pandemic has exacerbated pre-existing inequalities around the world, specifically in populations where there's already high levels of structural inequality, structural vulnerability, and pre-existing disease conditions. These have just been exacerbated under the current pandemic. For migrant populations, there's a number of economic impacts, and I believe my colleagues, Dr. Padilla and Dr. Reina talked about this a little bit before, the fact that, first of all, there's quite a lot of people living in multi-generational households, large extended households, and many people are being affected economically, not able to stay home, as many migrants, especially in places like the United States, are working in frontline positions, and therefore are being highly impacted, either because they're being exposed to the virus and bringing them home to other family members, or because they have jobs that they cannot stay home for. They're not able to stay home at a home office or work remotely. Many of them are working in sectors such as agriculture, healthcare, and restaurant business, so they continue to work. We also see across the entire landscape globally, we've been seeing barriers to testing and treatment for migrant populations. And this is probably not surprising. As you know, in many cases, migrant populations don't have regular access to healthcare. And so, and they may also be more concerned or even fearful of approaching testing facilities to find out if they have the virus. And so this has a ripple effect in that they oftentimes are not receiving treatment in a timely manner
or being able to quarantine if necessary. And then a final pattern that we see, and this is something that was alluded to earlier, is discrimination, stigma, harassment of migrant populations, and discrimination. In the United States, this began, for example, with a stigma against Asian American populations very early on in the disease, as our politicians continued to refer to it as the quote-unquote China virus. It certainly heightened the discrimination and harassment of certain populations in the United States. And this is also not a new feature of this particular pandemic. We've seen this in other situations as well, as certain populations are stigmatized as bringers of disease. So these are some general patterns that we're seeing across the globe right now in terms of COVID-19 in migrant populations. So my work is particularly concerned with mixed status families on the US-Mexico border. So I'm going to speak to that a little bit and actually just sort of zoom in and talk about their experiences over these past 7 or 8 months. My book, Borders of Belonging, talks about mixed status families in the US-Mexico border region and argues that mixed status families are a primary feature of the contemporary immigration experience in the United States for a number of very specific reasons, related to restrictions in immigration policies over the past 3 decades, as well as the birthright citizenship process that exists here in the US particularly. So we find that in the United States, 16.7 million people currently are in a mixed status family of some type. And often, the way I define this is that at least one person who is undocumented is present in that family. However, you can define it in a much broader way, even if you'd like that, because it just simply refers to families in which there are multiple statuses. For these families who have at least one undocumented family member in the United States, this includes 4.5 million citizen children who are living with one or more parents, generally, who are undocumented. And so the argument of my work in this book in particular is that the construction of quote unquote illegality for some members in a family influences opportunities and resources for everybody in that family. And so watching the COVID-19 epidemic unfold, we see these influences spreading in new ways that I want to talk about here in the remainder of my time. So just geographically, a quick note, most of my work is concerned in South Texas, so directly on the US-Mexico border. So part of what I'm trying to bring to the conversation here is a cross-border perspective. These are communities that are highly interdependent on one another. People cross on a daily basis legally, for work and for visiting family, for shopping. There's quite a lot of interconnections historically, obviously, between communities in the United States and Mexico, especially in South Texas. This is a region that is pretty homogeneous in that about 95% of people are Latinx of Mexican origin, and most prefer to speak Spanish. So the dominant language here is Spanish. This is a very exemplary border community, and I think reflects some of the other concerns in other parts of the US-Mexico border as well. So even before the pandemic, we've seen that mixed status families tend to have large differences in their availability to access healthcare. So often what we find is that people have different levels of access depending on their legal status, which typically in the United States looks like this. Typically the parents tend to be undocumented. The oldest children tend to also have an undocumented status or DACA status. And then the youngest children in the family are often US citizens born in the United States. Those citizens born in the United States have good access to healthcare for the most part, either through children's health insurance programs at the state level or through Medicaid. For the rest of the family, the healthcare access is really variable. In some cases, they rely on charity clinics. In the region that that my work is concerned in South Texas, we have very few public facilities. For example, there's no county hospital in this region. So the amount of healthcare resources is pretty thin for most documented or mixed status families. Another thing that we see as a pattern in border communities is that there is already a very, very strong relationship between heightened levels of immigration enforcement and surveillance in these communities and negative impacts on health.
So there's been a lot of work done in recent years on the stress effects of constant surveillance in one's community, and this also extends not only for one's own status, but in the deportability of people in one's family or even in one's community. We can find measurable health effects on the physical body that reflect this anxiety about deportation and increased police surveillance in one's community. So this is underlying the situation before the pandemic even came along. Now, with COVID-19, we see that border communities across the United States, especially on the U.S.-Mexico border, not just in Texas, however, we see that the rate of infection is basically twice that in other communities. Very high levels of infection in these communities and very low healthcare utilization oftentimes. And so in some places, especially in South Texas, we've seen it's basically the perfect storm because there are very few healthcare facilities. People are hesitant to use those healthcare facilities, and there's a lot of underlying health conditions, as I'll talk about on the next couple of slides. So what's going on specifically in regards to mixed status families and COVID-19? As you know, the underlying all of this is that this is a region that has a lot of pre-existing conditions. U.S.-Mexico border regions already, for a variety of reasons that I'd be happy to talk about during the question and answer period, are really beset with poverty and contain a lot of underlying health conditions, including diabetes, hypertension, and obesity. Those are the main ones. As I've already mentioned, there are a number of barriers to testing and treatment, especially for mixed status families where some family members may be undocumented or at the very least hesitant to engage with healthcare institutions because of fear for their family members. This is also a region with very, very high levels of uninsurance. So people do not have a regular source of healthcare, which is probably not surprising in general for migrant populations. However, we're talking here about mixed status families. So this includes U.S. citizens who, through the Affordable Care Act, for example, should have ready access to healthcare insurance. However, that's not the case because many of these border communities that are situated in states like Texas are situated within political preconditions that have not permitted the expansion of Medicaid, for example, in the United States. And so many people remain underinsured. A final point on this slide is spatial containment. And this is in regards to what is happening with interior border checkpoints. So in the United States, we have essentially 100 miles inland from the international border, there are a continuation of border checkpoints that people have to cross to get to the interior of the United States. And at these checkpoints, they're often queried about their immigration status, where they're from, where they're going, who else is in the car with them. And so this leads to a situation where mixed status families are essentially spatially contained between the international border and the checkpoints in the interior within this 100-mile zone in which they are allowed to stop people and check their status. What this means is that many people who require healthcare often are not able to get it because, as I mentioned before, the healthcare landscape in this region is often lacking. There's no county hospitals, there's very little indigent care, and for people with serious conditions who might need to travel inland to larger cities, these checkpoints present a major barrier and a spatial barrier for mixed status families. On top of this, we have a large number of multi-generational households, and as I hinted at before, one of the issues is that people who are working as frontline workers in agriculture, healthcare, and the restaurant industries continue to work and oftentimes are exposed to the virus and therefore can expose a larger number of people in their household. So this is one of the reasons why we've seen quite an explosion of the virus in many of these communities. People often live in relatively small contained housing and without adequate ventilation and such, and especially during the summer months where people rely on air conditioning and there's not a lot of circulation, the virus really spread during the month of July in this region. Was a very heightened time for that. The impact of stay-at-home orders and isolation is really important to consider for mixed status families and for immigrant families, I believe in general, for immigrant communities in general. Overall, what this means is that people have been limited in their ability to socialize and to draw upon their social networks that they often rely upon in times of need.
So these are communities where the majority are living in poverty, and people tend to pool their resources and rely upon their neighbors and extended family members a great deal. And so stay-at-home orders have actually isolated very many people and created some of the pre-existing exacerbated some of the pre-existing mental health, emotional health, and interpersonal violence situations that we've been hearing about in some of the other presentations already. Many of the people living in these families are also frontline workers, which means, as I mentioned earlier, they are not able to stay home and work remotely. There's no home office option for people working in agriculture. And often they don't have sick leave, and they very frequently report not being able to access PPE or personal protective equipment in their work sites, which has further exacerbated the situation for many of these communities. And then finally, I just want to mention from a political side that while there has been some relief here in the United States for people impacted by the pandemic, for example, people who had to stay home from work or who were temporarily furloughed or laid off, this does not often include, this generally does not include immigrant persons, especially if they are undocumented or if they live in mixed status families. There was a policy, the CARES Act, which went through in March and April, specifically excluded people who are undocumented, and it also discriminated the amount that was given to people living in mixed status families. So from a policy perspective, they're also a disadvantage when it comes to this pandemic. We're seeing that over and over again, that their situation is not being taken into account. And this is in addition to all of the other forms of structural vulnerability that they're facing that I've talked about here already. So I'm going to end on that note, and I welcome any questions at the end of our presentations. I'll pass it on to our next speaker. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Heidi Castellena, also for visualizing all these problems that have the mixed status families in the U.S. Thank you so much for that. Ok, a continuación vamos a invitar nuevamente al doctor Miguel Reina Ortiz, quien nos va a presentar su panel sobre Epidemic Deterministic Model of COVID-19 for Ecuador, Assessing Impact of Reversing Social Distancing Measures. El doctor Miguel Reina es doctor en salud pública con concentración en enfermedades transmisibles y es profesor asistente del USF College of Public Health. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Les voy a hablar acerca de unos modelos epidemiológicos determinísticos que hemos preparado con nuestro equipo de investigación y que desarrollamos para tratar de responder la pregunta acerca de cuándo sería el momento apropiado de levantar las medidas de distanciamiento social en el Ecuador. Entonces, quiero que tengan eso en mente. La primera cosa que quisiera decir es que estos resultados están publicados en un formato preprint, que eso quiere decir que todavía no ha pasado la revisión por pares formal de todo artículo científico, pero está disponible para el público en este sitio web que se llama medRxiv. Notarán ustedes que las diapositivas las tengo en inglés en consideración de las personas que se nos están uniendo hoy día, que pudieran tener más familiaridad con el inglés, pero en consideración a los que nos están oyendo, estoy hablando en español. Entonces, esta es la agenda para la charla de hoy, una pequeña introducción, una descripción de los métodos del estudio, los resultados y la discusión. En cuanto a la introducción, pues sabemos que COVID-19 es una enfermedad que es causada por el virus conocido como SARS coronavirus 2. Este brote inicial, que es el primer brote que tenemos de COVID-19, empezó alrededor en diciembre del 2019, es cuando fue detectado y reportado, pero los estudios recientes parecen demostrar que pudo haber empezado mucho antes, incluso en el verano del año anterior. Fue oficialmente reconocido por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, y al principio fue llamado el Novel Coronavirus 2019 y luego fue llamado SARS Coronavirus 2 debido a la similitud que tiene con el SARS coronavirus de la primera pandemia de SARS que ustedes se recordarán, la primera gran epidemia de SARS que hubo hace aproximadamente 15 años, que era el síndrome agudo respiratorio severo. La OMS declaró esta epidemia una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero y lo declaró una pandemia el 11 de marzo.
En el Ecuador, la epidemia empezó el 29 de febrero. El primer caso detectado, reportado, fue el 29 de febrero en el Ecuador. Y ustedes pueden ver que aquí les estoy mostrando las primeras 21 semanas epidemiológicas del año en el Ecuador. Y ustedes pueden ver que entre la semana 12 y 14 del Ecuador, aquí a mano izquierda tengo los datos de todo el país, hubo un brote epidémico, un pico epidémico en estas semanas. Y si ven al lado derecho, la mayor parte de ese pico epidémico realmente correspondía a lo que estaba ocurriendo en ese momento en la provincia de Guayas, en particular en la ciudad de Guayaquil. Se preguntarán que por qué solamente las primeras 21 semanas, porque 21 semanas corresponden pues, a la fecha que este estudio fue publicado. En abril 26, el gobierno del Ecuador publicó unas medidas que en resumen, daban autoridad a los gobiernos descentralizados para que ellos decidieran cuándo iba a ser el momento adecuado para levantar las medidas de distanciamiento social en sus áreas de jurisdicción. Y entonces habían una serie de indicadores que ellos desarrollaron y yo me voy a enfocar en estos dos indicadores de aquí, que son el número de camas hospitalarias disponibles y el número de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. En base a esto, nosotros desarrollamos un concepto que llamamos la capacitancia hospitalaria después del pico, que eso incluye el punto en el tiempo en el cual el número de camas hospitalarias necesitadas por pacientes COVID-19 es equilibrado al número de camas disponibles. Es decir, la oferta y la demanda están en equilibrio. Y el segundo punto es la capacitancia post-pico de camas de cuidados intensivos, que es el mismo concepto, pero restringido al número de camas de cuidados intensivos. Entonces, primero nosotros desarrollamos un modelo SIR, que es un modelo epidemiológico determinístico muy común, que básicamente distribuye la población en tres compartimentos: el compartimento susceptible, el compartimento infectado y el compartimento de recuperados. La gente se mueve del compartimento susceptible al compartimento infectado a una tasa determinada que llamamos tasa beta, que varía para cada enfermedad, y del compartimento infectado al compartimento recuperado se mueven a una tasa determinada que se llama tasa gamma y que para cada enfermedad va a ser diferente. Entonces, algunos datos que teníamos que tener en consideración, como les dije, el primer caso en el Ecuador fue reportado el 29 de febrero y también que el 18 de marzo fue la fecha en el que se implementaron de manera más restringida estas medidas de contención que limitaban grandemente la movilidad de las personas en el Ecuador. Y entonces nosotros hicimos nuestros modelos SIR. El primer modelo que ustedes ven aquí a mano izquierda de mi pantalla, el que dice No Containment Measures, ese es el modelo que de lo que hubiera pasado en el Ecuador si es que nunca se hubieran implementado medidas de distanciamiento social o de contención de la pandemia. Y ustedes pueden ver un pico epidémico alto que alcanza cerca del 20% de la población antes del día 50 de la epidemia y de ahí pues un descenso rápido del pico. Este punto de capacitancia post-pico hospitalaria está representado aquí con esta línea anaranjada perforada y la línea púrpura perforada representa el punto de capacitancia post-pico en cuanto a las camas de cuidados intensivos. Y pueden ver ustedes cómo ese equilibrio no se alcanza sino hasta mucho después del pico, si es que no se hubiera hecho ninguna medida de contención. No, en el lado derecho ustedes pueden ver qué es lo que sucedería en el Ecuador una vez que se aplicaron las medidas de contención en el 18 de marzo. Aquí esta línea roja sólida representa el 18 de marzo, que es la fecha cuando las medidas de contención entraron en mayor rigor o con mayor fuerza. Y pueden ver pues que ustedes que el pico de la epidemia se reduce significativamente en altura y en el tiempo también pues se retrasa el pico epidémico y de todas maneras pues el punto de capacitancia post-pico es un poco más cercano al pico, pero hay más espacio entre los dos. Y luego, comparando pues los dos modelos, me voy a enfocar aquí a la mortalidad. El modelo 1, pues que dijimos que es el modelo que hubiera pasado si nada se hubiera hecho en el Ecuador. Al final del modelo reportaba cerca de 296.609, cerca de 300.000 muertes. Ese modelo, el modelo 2, estima hasta el final del modelo 158.509 muertes relacionadas con COVID, lo que quiere decir pues que implementando las medidas de contención de acuerdo a los modelos, se hubieran evitado unas 130
38.100 personas, 100 muertes adicionales por COVID en el Ecuador. A este modelo 2, que es el modelo de aplicando las medidas de contención en marzo 18, lo llamamos nosotros el modelo del status quo, que nos va a servir de comparación para luego decir, bueno, ¿y cuándo sería un buen tiempo para remover estas medidas de contención? Recuerden pues que este estudio fue hecho en mayo y estábamos justo en ese tiempo en que los gobiernos seccionales tenían la capacidad de decidir eso y queríamos contribuir a esa conversación. Entonces, ¿qué indicadores nosotros utilizamos? Pues ya sabemos que la capacitancia post-pico y cómo hicimos eso inicialmente, pues obtuvimos los resultados del modelo SIR y de cada día del resultado nosotros calculamos cuánto era el porcentaje de la población que necesitaría camas de hospital y camas de cuidados intensivos en ese día, basado en el número total de personas con COVID para ese día en particular. Y entonces nosotros empezamos a modelar cuál sería el efecto de una reversión total o parcial de las medidas de contención. Y entonces eso fue lo que hicimos un modelo semanal empezando en mayo 17, los corrimos cada semana y simulando que la reversión total o parcial ocurría en mayo 17, en mayo 24, en mayo 31, así semanalmente hasta cuando encontramos un resultado satisfactorio. Y lo que nosotros vimos es que la reversión total, por ejemplo, de mayo 17, y que está aquí representada como una línea azul sólida, hubiera resultado en un segundo pico epidémico que hubiera sido casi tan alto como el primer pico epidémico si no se hubiera hecho ninguna medida. Eso no parecía ser prudente hacer esto, y pueden ver pues ustedes cómo la capacitancia hospitalaria post-pico se mueve más allá de los días 100, del día 100 de la epidemia. Y como les dije, nosotros hicimos varios modelos semanales y finalmente nosotros nos dimos cuenta que el modelo que más se ajustaba a un resultado que pudiéramos decir menos negativo fue el modelo de una reversión parcial en julio 19. Una reversión parcial en julio 19 después de que se hayan alcanzado el punto de capacitancia post-pico, tanto hospitalaria como de cuidados intensivos. Porque, ¿qué pasaba? Que si nosotros movíamos revertíamos las medidas de distanciamiento social antes de alcanzar el punto de capacitancia post-pico, la nueva ola epidémica hacía que hubiera un exceso de muertes y que el punto de capacitancia post-pico se extendiera en el tiempo, incluso más allá de diciembre. Entonces, de todos los modelos que nosotros hicimos fue la reversión parcial de julio 19, que lo pueden ver ustedes aquí en el lado derecho de la pantalla. Ese fue el modelo que mejor, que mostró los mejores resultados. Es decir, removiendo las medidas de contención de manera parcial, no de manera total, después de haber alcanzado el punto de capacitancia post-pico. Y entonces podemos ver aquí ustedes, comparando los modelos de una reversión total, les dije semanal, pero aquí nomás les estoy mostrando un modelo por mes, de mayo, el de junio, el de julio y el de agosto, y ustedes pueden ver que el modelo 3, en comparación con el modelo del status quo, que es el que en ese momento era la realidad del Ecuador, el modelo 3 hubiera resultado en un exceso de 127.000 muertes. O sea que haciendo una reversión total de medidas en mayo 17 para todo el país, hubiera habido un exceso de muertes de 127.000 comparado con no removerlas. Y así pueden ver ustedes que la reversión total del 9 de agosto, que fue el último modelo que hicimos para reversión total, mostraba un exceso de muertes de 5.000 muertes, comparado con el status quo. Comparando los modelos de reversión parcial, pueden ustedes ver que una reversión parcial en mayo 17 hubiera resultado en un poquito más de 90.000 muertes en exceso, que es menor que una reversión total, que les dije hace un instante, fue mucho más de 120.000, como les puedo mostrar aquí de nuevo, pero igual 90.000 es como demasiado en exceso de muerte. El mejor modelo que les digo, que fue el que les mostré anteriormente, es el modelo de la reversión parcial de julio 19, que como pueden ustedes ver, tiene un exceso de 2.707 muertes con relación al modelo del status quo, que es un exceso de mortalidad que de todas maneras no es deseado, pero que comparativamente con los otros modelos, este fue el modelo que mejor resultados daba. Pero luego de esto, nosotros nos dimos cuenta, nosotros en parte del estudio también que lo hicimos es porque sabíamos que el modelo SIR tenía una limitación en cuanto a estimar el número de camas hospitalarias o de cuidados intensivos, porque el modelo no calcula la tasa de hospitalización o la tasa de admisión
y la tasa de recuperación o de mortalidad desde la hospitalización y de los cuidados intensivos, sino que simplemente nosotros tenemos que hacer simplemente un cálculo del porcentaje de personas con COVID, cuántas necesitaban camas de hospital. En cambio, que la tasa no solamente toma en cuenta el porcentaje, sino el número de días. El número de días en que la persona va a necesitar un hospital o se va a recuperar. Por eso nosotros desarrollamos un modelo un poquito más completo, lo llamamos el modelo HESEM, que quiere decir Healthcare Epidemic Model, Healthcare Compartmental Epidemic Model, que es el modelo epidémico comportamental del sistema de salud, y que tiene algunos compartimentos como ustedes pueden ver aquí. Ustedes tienen que la gente es susceptible, igual que en el modelo SIRP, se convierte en infectada a una tasa beta. La diferencia está aquí, que la gente infectada no solamente que pasa a un compartimento de recuperación, sino que también puede pasar a un compartimento de hospitalización, a un compartimento de cuidado intensivo, o puede también lastimosamente pasar a fallecer sin ni siquiera llegar al hospital, ¿cierto? Y cada uno de estos pasos pues tiene una tasa determinada, una tasa gamma, zeta, iota, and delta, como pueden ver ustedes aquí. Y también nosotros incorporamos que de la tasa de hospitalización del hospital, la gente se recupera a una tasa epsilon o fallece a una tasa epsilon, a una tasa G, perdón, o que la gente desde los cuidados intensivos se recupera fallece a una tasa alfa o se recupera a una tasa omega. Nosotros también incluimos la posibilidad de transmisión intrahospitalaria desde personas con COVID a personal de salud, que está aquí determinado como W, que también puede entonces convertirse en parte de la población infectada. Con este modelo, pues nosotros hicimos simulaciones generales y las mismas simulaciones semanales como les mostré anteriormente, y el resultado fue el mismo. El mejor modelo fue aquel modelo que hizo una reversión parcial, no una reversión total, y que lo hizo sino después de la capacitancia post-pico, muy cercano. Aquí tienen, este es el fin de semana anterior a alcanzar la capacitancia post-pico. Ese es en agosto 9. El modelo siguiente, que fue al fin de semana posterior a la capacitancia post-pico, dio prácticamente los mismos resultados. Entonces, como la pregunta era, ¿cuál es lo más temprano que pudiera hacer? Lo movimos pues a agosto 9. Lo que tienen ustedes aquí a la izquierda, pues el status quo, el modelo 2 que les mostré inicialmente, pero utilizando el modelo de HESEM en lugar del modelo SIR. Entonces, ya sabíamos, teníamos un modelo que nos permitía ver con mayor detalle el movimiento de la población en los diferentes compartimentos, pero sin embargo, este era un modelo para todo el país, para todo el Ecuador, y como nosotros sabíamos, y como les mostré hace un instante, había una gran variación intrapaís. Entonces nosotros hicimos dos modelos locales, uno para Guayaquil, porque en ese punto era la ciudad con la tasa más alta de afectación por el COVID-19, y también nosotros hicimos un modelo para una ciudad que tuvo su primer caso después que las medidas de contención fueron establecidas. Esa ciudad es Esmeraldas, que el primer caso apareció en 21 de marzo, y sabemos pues que las medidas fueron implementadas el 18 de marzo. Por eso ustedes pueden ver que en el modelo de Guayaquil, el 18 de marzo todavía se mantiene como una línea sólida roja, pero en el modelo de Esmeraldas no aparece. Y entonces, este es el modelo epidémico de Guayaquil y de Esmeraldas, relativamente similares los modelos, y nosotros lo que estimamos es pues que en base a nuestros modelos anteriores ya sabemos que la reversión parcial de las medidas de contención debería ocurrir bien muy cercano o después de la capacitancia post-pico tanto hospitalaria como de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué nosotros hemos visto de este estudio? Pues nosotros sabemos que el COVID-19 ha sometido a prueba los sistemas de salud a nivel global, no solamente del Ecuador, y la capacidad de estos sistemas para actuar y reaccionar a esta pandemia. También nosotros utilizamos una definición que es importante, que es de la capacitancia o equilibrio, como un indicador importante de la capacidad del sistema de salud para reaccionar a la epidemia o a la pandemia. Y por último, porque nuestros modelos, como conclusión, nuestros modelos sugieren que levantar las medidas de reversión debería ser justo antes o después de que se alcanza este nivel de capacitancia, porque si se revierte con anterioridad a estos puntos, los modelos resultan en un exceso de mortalidad.
Nosotros hemos visto pues, que podemos inferir de estos modelos que las medidas de contención contra COVID son efectivas, que probablemente redujeron la mortalidad en decenas de miles de personas en el Ecuador, que otra cosa que hay que considerar es que la adopción de las medidas de distanciamiento social por la población es un punto importante y al parecer en Guayaquil, al menos al inicio, no hubo una adopción adecuada de medidas de contención y eso pudo haber facilitado en la epidemia tan grande que hubo en Guayaquil, que ustedes se recordarán pues que realmente tuvimos escenas realmente muy dolorosas en Guayaquil, donde veíamos nosotros los cuerpos de las personas en las calles porque no podía el sistema darse cabida, tanto hospitalario como de servicios funerales. También nosotros vimos que los distritos, como los cantones o las ciudades mayores, tuvieron la habilidad de decidir cuándo cambiar su fase en este sistema de semáforo que se implementó en el Ecuador para pasar de la fase roja a la amarilla o a la verde, y pues nuestra intención era pues tratar de ver cómo se podía tratar de ayudar en ese sentido. Comparando nuestros modelos con datos en terreno, para el 10 de mayo, el modelo GESEN que nosotros hicimos estimaba que en Guayaquil hubieron más o menos 1.1 millón de personas infectadas. Un estudio que fue hecho por la Municipalidad de Guayaquil alrededor de mayo, de mediados, fines de mayo, sostuvo que aproximadamente 800.000 a 1 millón de personas en Guayaquil hubieran sido infectadas en un estudio de cero prevalencia. Vemos que hay una correlación bastante cercana con el modelo y la realidad. De igual manera, hasta el 27 de mayo, el modelo GESEM en Esmeraldas estimaba que cerca de 70.000 personas en la ciudad, lo que es alrededor del 30.81% de la población, hubieran estado infectados con COVID, y un estudio conducido asimismo por la Municipalidad de Esmeraldas encontró que cerca del 30% de la población estaba infectada hacia mediados de mayo. Entonces, como vemos, es una correlación interesante ahí. Y esta de aquí es una diapositiva que muestra que la epidemia en Ecuador, después de que nosotros hicimos este estudio, ha continuado. Hay un segundo pico epidémico que ya no está concentrado en Guayaquil, sino que ahora está en Quito y en otras ciudades, y que entonces requiere atención también. Nosotros vemos en esta nota del periódico, pues como dice que Guayaquil tuvo realmente un brote epidémico realmente muy grande al inicio, en marzo o abril, como lo dice aquí, pero ahora, en cambio, Guayaquil está en la otra posición que puede enviar expertos a otras ciudades para ayudar a combatir el avance de la pandemia. Finalmente, no quiero terminar sin resaltar las limitaciones de nuestros modelos. Primero, los modelos asumen que la inmunidad contra COVID es de larga vida, es de por vida, o de larga data al menos. Y si nosotros vemos comparado con lo que se observó en la primera epidemia de SARS, hace 15 años pudiera ser cierto, parece ser que SARS ofrece inmunidad por lo menos 10 años o más, pero también estamos conscientes pues, de que hay ciertos estudios y ciertos reportes anecdóticos de personas que se han reinfectado con SARS coronavirus 2. Entonces, esa es una de las limitaciones del modelo. Tampoco estos modelos no tienen en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas de distanciamiento social para prevenir COVID-19, que justamente con lo que iniciamos con Beatriz, conversando justamente del impacto socioeconómico. Nosotros, con mi equipo de investigación, también publicamos un reporte del impacto, de los factores que pudieran afectar la salud mental de los adolescentes en Nepal a resultado del COVID-19 y de las medidas de contención. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa limitación. También el modelo no toma en cuenta la mortalidad que pudiera acumularse por otras causas que no son COVID, porque saben ustedes pues, que si los hospitales están llenos de pacientes con COVID, pacientes que tienen otras patologías que normalmente también necesitan ir al hospital, pudieran no tener acceso a los servicios que le pudieran salvar la vida. Tampoco el modelo no toma en cuenta cuál es la necesidad de camas hospitalarias o de cuidados intensivos por esas otras patologías que les acabo de hablar, y que realmente es una necesidad patente, entonces que es una limitación. Y también pues que los parámetros de los modelos que nosotros utilizamos, los parámetros estos de la tasa beta, gamma, etcétera, son parámetros que nosotros obtuvimos de estudios publicados, de estudios hechos en otros países, no en el Ecuador. Pero como podemos ver nosotros los resultados de los modelos, aunque los parámetros hayan sido tomados de epidemias de COVID o de SARS coronavirus 2 en otros países, nosotros vemos pues que los resultados de los modelos sí se ajustan más o menos a la realidad observada en terreno, al menos en estos dos estudios que les dije de Guayaquil y Esmeraldas.
Les agradezco muchísimo por su atención. Este es mi correo electrónico, miguelreina@usf.edu. Si tienen cualquier pregunta, estaré muy gustoso de atenderles. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Miguel Reina, por esta investigación tan valiosa y tan importante. Y quiero invitar igualmente a todos los que nos están viendo en estos momentos en YouTube, por favor, que realicen sus preguntas en el chat de esta plataforma, porque al finalizar las presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, todas las inquietudes, comentarios que tengan, por favor, nos los pueden hacer en el chat. Muchísimas gracias, doctor Miguel Reina. Y a continuación tenemos la última presentación de esta tanda de paneles, que es con la asesora de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, Laura Cera Rodríguez. Laura tiene un magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte y es coordinadora del Nodo Costa, del Nodo de la Costa Caribe, en el programa de asistencia legal a la población con necesidad de protección internacional. Damos paso a Laura Cera. Muchísimas gracias, doctora González, por la invitación, así como a todos los panelistas. Muchísimas gracias por este espacio en el cual obviamente se constituye uno muy importante para abordar dos de las problemáticas que definitivamente estamos en estos momentos estudiando en demasía, tal como lo es el COVID-19 y la migración. Tal como lo mencionaba la doctora González, yo pertenezco al Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte y en el marco del Consultorio Jurídico nosotros trabajamos el programa de asistencia legal a población con necesidades de protección internacional. Este programa básicamente se empezó desde el 2017, gracias obviamente a la ola que estaba empezando a surgir y que estaba empezando a aumentar de la población proveniente de Venezuela a Colombia, y se hizo necesario que definitivamente la población tuviera la posibilidad de contar con el apoyo jurídico, un apoyo de calidad para la población proveniente de Venezuela, que de una u otra manera no está obligado a conocer la normativa que existe en el Estado colombiano y a partir de eso saber a qué pueden acceder, cuáles son sus derechos y cuáles son las garantías, independientemente de su estatus migratorio. A partir de este proyecto, que es un proyecto que se consolida a partir del consultorio jurídico coordinado por la Corporación Opción Legal y con el apoyo de ACNUR, hemos tenido la oportunidad de atender a más de 2.000 personas, así como atender más de 2.500 consultas. Estas consultas están relacionadas casi siempre con acceso a derechos, también con regularización migratoria. La clave de una u otra manera para atender toda esta gran cantidad de personas y consultas ha estado en la posibilidad de articularnos con entidades principalmente de población venezolana, quienes al encontrarse en la ciudad de Barranquilla han intentado también ofrecer apoyo desde diferentes aristas a la población proveniente de Venezuela. De igual manera, otra de las estrategias fundamentales que tenemos en el proyecto y que va muy de la mano con los retos que nos hemos encontrado, así como con las barreras, es lo relacionado con el litigio estratégico. En la medida en que para nadie es un secreto que definitivamente Colombia no estaba preparado o no era un país receptor de población migrante y refugiada. Ante esa situación, pues a medida que se han dado las situaciones es que el Estado colombiano ha planteado una normativa y ha dado respuesta a las diferentes circunstancias o a los diferentes requerimientos que tiene la población refugiada y migrante en Colombia. Sin embargo, aún son muchos los vacíos que se presentan a nivel normativo. Es ahí donde definitivamente el litigio estratégico a partir de la academia se convierte en una herramienta fundamental para poder tener, obviamente, una respuesta de esta población a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, es importante destacar los perfiles poblacionales que nosotros podemos identificar en la población proveniente de Venezuela que hoy en día se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Tal como lo mencionaba Alba al inicio de su intervención, la jefa de la oficina de ACNUR en Barranquilla, nos daba cuenta de que definitivamente tenemos dos perfiles principales, los solicitantes de refugio y los retornados, así como obviamente un gran número de población que viene en busca de mejores oportunidades o también conocidos como migrantes económicos. En cuanto a la población que nosotros hemos tenido la oportunidad de atender, destacamos que definitivamente el mayor número de la población son mujeres, casi el 74% de la población, que contrarresta solamente con el 23% de la población masculina. En cuanto a estos perfiles que les mencionaba, es decir, el de los solicitantes de refugio y el de los retornados, son varias las características que vale la pena destacar. Por ejemplo, entre los solicitantes de refugio nos damos cuenta que el 66% de las solicitudes que nosotros hemos presentado, el 66% corresponden a mujeres, es decir, muy de la mano con el número de población que venimos atendiendo. Pero además de eso, de ese 66%, el 44% corresponden a madres cabezas de hogar.
lo cual destaca que definitivamente la población que ha venido migrando desde Venezuela a ciudades como Barranquilla, en la mayoría de los casos están conformadas por mujeres cabezas de hogar y sus respectivos hijos. De igual manera, en cuanto a los motivos que obligan a una persona a solicitar refugio en el Estado colombiano, el mayor número de temas están relacionados con aspectos relacionados con salud, lo cual nos da cuenta o viene dado también por informes presentados, por ejemplo, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, quien a junio del año pasado establecía que definitivamente alrededor del 80 al 90% de los hospitales o la infraestructura hospitalaria en Venezuela no estaba en condiciones para atender a la población, lo que hace que definitivamente personas que tienen enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas, sea necesario buscar una atención en procura de poder proteger su vida o su integridad, lo que hace que definitivamente puedan acceder o sean obviamente personas que puedan acceder a una solicitud de refugio con base en la convención, Declaración de Cartagena, perdón. En cuanto al nivel formativo, la mayoría de la población que hemos presentado solicitudes de refugio, alrededor del 59% había finalizado sus estudios de secundaria y por otra parte, el 25% de esta población contaba con un estudio profesional, técnico o tecnólogo. En lo que respecta a los retornados, es decir, esas familias que en un momento determinado decidieron irse de Colombia en busca de mejores oportunidades a Venezuela, pero hoy las circunstancias los obligan a regresar a su país de origen, en muchos casos conformando las famosas familias mixtas, es decir, colombianos, pero también con hijos probablemente nacidos en Venezuela, damos cuenta que la mayor cantidad de población corresponde a un 60-40%, es decir, 60% mujeres, 40% hombres, de los cuales el 13% corresponde a adultos mayores, lo cual es muy normal teniendo en cuenta que en alguna oportunidad se fueron para Venezuela siendo personas ya adultas y hoy regresan convertidos en adultos mayores. El 35% de esta población retornada es población que tiene un título profesional, es decir, ejercieron una profesión probablemente en Venezuela y hoy buscan una mejor oportunidad de regresar a su país tratando de encontrar alternativas como medios de vida. El 65% de esa población que hemos atendido en lo que respecta a la población retornada, a diferencia de lo que sucede con la población migrante o la población refugiada, sí ha logrado acceder al sistema de salud, muy claramente con base en la nacionalidad colombiana que ostentan, a diferencia de lo que sucede con la población refugiada y migrante, teniendo en cuenta que el Estado colombiano, de acuerdo a su normativa, solamente permite que la población refugiada y migrante pueda acceder a urgencias. Es lo único que tienen garantizado en el Estado colombiano. Es lo único que les permite acceder a este servicio. Para ello se han creado diferentes mecanismos o alternativas como los permisos especiales de permanencia, los cuales claramente le permiten a la población acceder al sistema de salud. Pero también las estadísticas nos demuestran que no es la mayor cantidad de población la que se encuentra con un permiso especial de permanencia. Muy por el contrario, gran parte de la población, a partir de las estadísticas dadas por Migración Colombia, del 1.700.000 aproximado de población proveniente de Venezuela, solamente 700 cuentan con estos tipos de permisos. De igual manera, en lo que respecta a los retornados, el 23% se encontraba trabajando, sin embargo, el 77%, a pesar de ser colombianos, también lo hacen de manera informal, lo que quiere decir que tenemos en este momento un sector de población en un sector informal, junto con la población proveniente de Venezuela o el venezolano propiamente dicho, que también se ve obligado a trabajar en este escenario. Y es quizás ahí donde vemos la mayor dificultad o el mayor impacto que ha tenido el COVID-19, en la medida en que con las restricciones de movilidad impuestas en el Estado colombiano, es claro que la población no ha podido salir a buscar medios de vida en la medida en que la mayoría ejerce un trabajo de manera informal, es decir, donde la virtualidad o el trabajo remoto no es una posibilidad. Este cuadro o estas estadísticas nos permiten dar cuenta de cómo ha sido la evolución en el acceso a derechos o en las necesidades que de una u otra manera ha tenido la población que hemos atendido en el marco del consultorio jurídico. A partir de estos datos nos podemos dar cuenta que quizás temas como la salud, temas como la educación, temas como la solicitud de refugio o como la nacionalidad siempre están en el panorama. Sin embargo, temas que de una u otra manera empiezan a cobrar mayor importancia, definitivamente hay que hacer énfasis en la salud. Mientras que en nuestro primer año solamente atendimos alrededor de 14 consultas relacionadas con este tema, en lo que va del 2020 tenemos 201 consultas relacionadas con salud y muchas de ellas no están relacionadas con el COVID-19. Es simplemente que a medida que la población empieza a llegar a asentarse en un lugar, pues empieza a querer acceder a derechos económicos, sociales y culturales, o por ejemplo en el caso colombiano, que definitivamente la salud es homologado también como un derecho fundamental,
teniendo en cuenta sus implicaciones en el derecho a la vida. Es decir, población que independientemente de su estatus migratorio y teniendo en cuenta las condiciones que previamente les comentaba de Venezuela, busca alternativas para obviamente tener una mejor calidad de vida en el Estado colombiano, sobre todo si tenemos personas con padecimientos como enfermedades como cáncer, enfermedades como VIH. De igual manera nos plantea que en lo que respecta, por ejemplo, al registro y nacionalidad, es un tema que siempre se va a mantener, muy ligado con el tema de las familias mixtas. Es decir, siempre vamos a tener esa posibilidad de personas que de una u otra manera podrían llegar a acceder a la nacionalidad colombiana en razón de ese vínculo que tienen con un padre o una madre colombiana. Este es un tema que siempre va a estar sobre la mesa. Sin embargo, como lo muestran los gráficos, quizás uno de los temas que, como les mencionaba previamente, más han tenido arraigo es lo relacionado con la salud y con el acceso a la solicitud de refugio. ¿Por qué la solicitud de refugio? Porque definitivamente uno de los objetivos que también buscamos con el proyecto es dar a conocer la figura, plantear que definitivamente la población proveniente de Venezuela pueden ser solicitantes de refugio, en la medida en que, tal como lo establece la Declaración de Cartagena, son personas que de una u otra manera se han visto afectadas por graves perturbaciones del orden público o por violencias masivas de derechos humanos. En cuanto a los retos, barreras y oportunidades que de una u otra manera encontramos en ese tema, la primera es decir que definitivamente el estatus migratorio se ha constituido en una barrera para el acceso a los derechos. Sobre este punto, es importante decir que, tal como lo mencionaban previamente, por ejemplo, el doctor Abraham, es claro que, por ejemplo, en el tema de violencia de género ha sido una situación que durante el COVID-19 se ha visto más afectada o quizás más visibilizada. Pero para la población migrante, el simple hecho de ser víctima de violencia de género se convierte en un problema adicional su estatus migratorio. ¿Por qué? Porque definitivamente para poder acceder a la oferta institucional, en muchos de los casos les es exigido a la población migrante que cuente con un documento válido para poder acceder a la salud en Colombia. Y como les mencionaba, en Colombia solamente está habilitado el servicio de urgencias. Y muchas veces la violencia basada en género no requiere una atención de urgencias, requiere un acompañamiento que definitivamente haga a la persona sentirse que puede salir de esta situación. Tal como en su momento también lo mencionaron durante la primera presentación la doctora Padilla, es claro, por ejemplo, que una de las razones por las cuales no se acude a pedir orientación o no se acude a pedir apoyo en temas de violencia basadas en género es porque definitivamente o consideran que no tienen el derecho o porque definitivamente su estatus migratorio se convierte en una dificultad. O también porque definitivamente no quieren exponerse a la autoridad y mostrarse como un migrante irregular. Esos temas definitivamente hacen que el estatus migratorio se convierta en una barrera de acceso para otros derechos, siendo los principales de ellas la salud, por lo que les mencionaba previamente, violencia basada en género porque el Estado también exige que de una u otra manera se tenga un documento válido para poder acceder a la oferta institucional y a los medios de vida, lo cual es claramente una dificultad que se ha visto más complicada o se ha visto recrudecida teniendo en cuenta el COVID-19 y que la mayoría de la población, como les comenté previamente, se dedica a la informalidad. Entonces, definitivamente una de las principales barreras que hemos enfrentado para el acceder a derechos es el estatus migratorio. Por otra parte, la comunicación efectiva en tiempos de COVID-19. Es claro que en estos momentos todos nos movemos en la virtualidad. Todos hemos tenido que transformarnos a las clases virtuales, todos hemos tenido que transformar nuestras casas en oficinas. Sin embargo, para la población migrante esto no es tan sencillo. Muchas veces ni siquiera tienen un teléfono con las tecnologías suficientes para poder efectivamente enviar la documentación que se requiere para un trámite. Muy por el contrario, tampoco tienen las facultades, por ejemplo, para continuar sus estudios. Muchos de los jóvenes que en estos momentos se encuentran estudiando en el Estado colombiano, a partir de la normativa que los habilita a esa posibilidad, pues han visto truncado este escenario en la medida en que no cuentan con los medios tecnológicos para poder continuar sus estudios, sobre todo un buen acceso a Internet, así como una herramienta tecnológica como puede ser una tablet, un celular o un computador. Y esto también ha sido quizás una problemática para nosotros que trabajamos con la población refugiada e migrante. Y es que definitivamente no ha sido fácil ni el acompañamiento ni tampoco el seguimiento de los casos, porque en muchas oportunidades definitivamente contactarlos, que nos envíen la información que se requiere para adelantar un trámite, no ha sido sencillo. Y también es indiscutible que muchos de los trámites que se adelantan o que se han venido adelantando en el Estado colombiano por parte del COVID-19, tal como lo es renovaciones de permisos especiales de permanencia, antes la población contaba con la posibilidad de acudir a una oficina de Migración Colombia. Lastimosamente hoy todo el trámite, y es lo más correcto, se hace de manera virtual. Sin embargo, volvemos al mismo punto.
muchos no tienen las condiciones tecnológicas para acceder a este tipo de servicios, truncando a su vez la posibilidad de continuar con un mecanismo de regularización como es el permiso especial de permanencia. Otro tema que definitivamente es una oportunidad, pero también es un reto, es la consolidación de la política migratoria al interior del Estado colombiano. Es claro que en estos momentos se discute ante el Congreso de la República una política migratoria, la cual tiene por propósito dar cuenta que definitivamente Colombia ya no solamente es un Estado que emite migrantes, sino que muy por el contrario también recibe migrantes, y que ante esa situación es necesario establecer esta política. También es cierto que se convierte en una oportunidad para que esta política que hoy en día cursa en el Congreso de la República tenga una perspectiva mucho más clara, por ejemplo, en derechos humanos, que permita de una u otra manera no ser una recopilación de normas, sino que muy por el contrario se establezcan principios claros, que se establezcan reglas claras, sobre todo en aspectos tan importantes como lo es el de la solicitud de refugio, en el que, valga la pena decir, en el Estado colombiano sabemos cuándo inicia el trámite, es decir, sabemos cuándo inicia el trámite, que es cuando la persona presenta la solicitud, pero la norma no establece un tiempo, es decir, tenemos casos de personas que pueden demorar en el proceso de solicitud de refugio entre 2 y 3 años, tiempo en el cual la persona no tiene la posibilidad, por ejemplo, porque la norma no lo establece, de contar con un permiso que le habilite trabajar. Entonces, este tipo de situaciones deberían ser resueltas de una u otra manera a partir de esta consolidación de una política migratoria, las cuales esperamos que de una u otra manera es una oportunidad, pero a la vez también se convierte en un reto para el Estado colombiano de responder de manera adecuada a las circunstancias que hoy en día nos encontramos. Y por último, tal como les mencioné al principio de mi intervención, el litigio estratégico en red como una herramienta de defensa de derechos humanos. Es claro que son muchos los vacíos normativos que aún permanecen en el Estado colombiano, más allá de esta política migratoria que se encuentra en curso, lo cual de una u otra manera hace que la academia y la investigación, así como todos los estudios que han sido presentados por cada uno de los ponentes a lo largo de este evento, se convierten en herramientas que nos pueden servir para hacer un impacto y hacer una incidencia en lo que respecta a la población refugiada e migrante, la cual, tal como lo mencionaban previamente también en sus intervenciones la doctora Heidi, se plantea que definitivamente el tema de las inequidades no es un tema que haya generado el COVID, era un tema que ya estaba presente. Sin embargo, este simplemente vino a acentuar muchas de ellas, lo que quiere decir que el trabajo que hagamos desde la academia y también con las organizaciones y a partir del litigio estratégico va a ser una herramienta clave para poder de una u otra manera solventar las problemáticas que venían previamente, pero también para enfrentar las que vienen posteriormente a el COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Definitivamente una presentación que nos ayuda a cerrar de manera perfecta este ciclo de presentaciones, precisamente porque, como bien has hecho una retroalimentación de todas las presentaciones pasadas, dando ese contraste que estábamos buscando de esa línea transversal, que es la problemática que estamos hablando hoy de migraciones y COVID-19. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, donde invito a todos los panelistas, a la doctora Beatriz Padilla, al doctor Abraham, doctora Heidi Castañeda y también al doctor Miguel Reina para que se integren en esta conversación, ahora todos en este panel, para que podamos conversar un poco más sobre las preguntas que tenemos y también, por supuesto, a Alba Marcellán de ACNUR que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, bueno, quisiera saber en términos generales esta problemática y sobre todo viéndola desde un enfoque de género, y claramente Laura ha hecho este enfoque muy claro y el doctor Abraham también ha hecho un enfoque muy claro. Me gustaría saber qué respuestas o qué tipo de estrategias se les puede dar a las mujeres migrantes que están viviendo en este momento. Laura o el doctor Abraham. Laura, ¿quieres tú? Bueno, yo con gusto solo puedo introducir una idea para que podamos ahí desarrollarla entre todos. Es el empoderamiento de las mujeres migrantes a través de las conexiones con grupos comunitarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que le dan los servicios. Las mujeres migrantes no acceden a los servicios que pueden acceder aún siendo víctimas de violencia. Entonces, el solo hecho de
diseminar la voz ya empieza a hacer un cambio para empezar la discusión. Quizás yo también para complementar y también unado a las intervenciones que habían hecho previamente, por ejemplo, Alba Marcellán, creo que es indispensable dar a conocer las rutas, porque muchas veces la población no las conoce y si definitivamente no les damos acceso a esas rutas a las cuales pueden acceder independientemente de su estatus migratorio, creo que de por sí ya hay una barrera que podemos empezar a superar. Creo que las campañas como las que se han venido liderando por diferentes instituciones, entre ellas ACNUR, con respecto al tema de violencia de género, se constituyen en una herramienta fundamental y valiosa para poder resolver este tipo de situaciones, sobre todo porque el desconocimiento de aquellos conceptos que en su momento el doctor Abraham nos mencionaba, ni siquiera a veces los diferenciamos. Entonces creo que partir de la base de la enseñanza a la población, ese empoderamiento y ese también acompañamiento en establecer rutas claras y sencillas que se den a conocer, creo que puede ser una herramienta muy valiosa para estos temas. Si me permiten, desde la experiencia de ACNUR hemos tenido dos hitos importantes. En primer lugar, con la colaboración de la diseñadora Adriana Contreras, varias mujeres, tanto refugiadas, inmigrantes como desplazadas, han estado diseñando unos tapabocas que se venden online, que es una manera de contribuir en medio de la pandemia a través de algo que aporta también a la comunidad y se demuestra su apuesta para la prevención y para la reacción frente a la situación. Y después, en segundo lugar, tenemos un gran reto, y es que como mujeres muchas veces estamos al frente del hogar, a cargo de los hijos, no hay colegios y nos toca seguir asumiendo las mismas tareas que teníamos antes con el adicional de tener a nuestros pequeños en casa. Entonces, el reto es importante y hasta que no pueda haber un sistema de alternancia o otras garantías para que los niños puedan retomar la educación y muchas de nosotras podamos continuar con nuestras tareas laborales, va a seguir siendo un reto. Muchísimas gracias, Alba, por esos comentarios. Completamente de acuerdo contigo. Aquí, obviamente, durante esta pandemia se exacerban mucho más las dobles, triples cargas que tenemos las mujeres y, obviamente, todas las problemáticas que hemos visto con las mujeres migrantes, ¿no? Beatriz, creo que tú también querías hacer una pregunta, me comentabas. Tienes el micrófono apagado, Beatriz. Sí, bueno, la verdad que en lugar de hacer una pregunta, prefería también comentar que, por ejemplo, con el estudio, bueno, el que todavía no ha terminado, en el que participamos, el hecho de ver cómo las personas obtienen las informaciones también nos permite, permite sacar algunas conclusiones de qué estrategias pueden ser más adecuadas para llegar a ciertas poblaciones. En este caso, ya sea con diseminación de información por cuestiones del COVID, tanto como informaciones sobre la violencia doméstica, porque hay ciertas campañas o ciertas informaciones que lo importante es que lleguen a la persona que es, que está sufriendo, que es la víctima, ¿no? Y entonces teniendo esa información es una forma de poder hacer campañas más adecuadas para esa población, ¿no? En algunos países, bueno, no hemos hablado de eso hoy, pero en algunos países, por ejemplo, en Argentina, se habían creado códigos específicos, digamos, como para las farmacias o para que las personas pudieran referenciar, ¿no? Decir, me voy a la farmacia o para que se supieran que era un código que tenía que ver con la violencia doméstica. Y varios otros países han hecho lo mismo. Entonces, esa puede ser como una solución, debido a que con el COVID, la violencia aumentó, pero por el otro lado, las personas tienden a estar más aisladas, entonces más controladas, están todos en el mismo espacio. Y cómo, pueden tener esa conexión al exterior para, mandar como la señal de que están en peligro o que tienen un problema. Así que será más un comentario. Me gustaría agregar un poquito sobre eso porque también es clave en general, no solamente para las mujeres migrantes, en general para las víctimas de violencia intrafamiliar. Ahorita durante el COVID-19, por los aislamientos, las cuarentenas y todo lo que se ha cerrado de recursos sociales, no están accediendo en general la población a todos esos servicios por miedo pues al coronavirus o porque también, y esto es fundamental, el perpetrador, el abusador, está 100% presente en la casa porque está en las cuarentenas, sabe dónde está la víctima 24 horas al día. Entonces, no es tan fácil para una persona que está siendo abusada buscar ayuda porque el perpetrador está vigilando.
Para contrarrestar esto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de agarrar el WhatsApp y textear cómo están las amistades, cómo está la mujer vecina, tocar la puerta, decir, hola, ¿cómo está? Le traigo un pastel, si estamos oyendo algo que está pasando, para que sepa el perpetrador que alguien está viendo. Someone is watching. Y eso puede salvar la vida de una persona. Solo quería comentar también aspectos de tipo personal que se pueden hacer. Muy importante, Abraham, y de hecho conecta mucho con la investigación que están haciendo el doctor Miguel y Beatriz hablando acerca de la importancia de la comunidad, ¿no? De estos líderes comunitarios que tienen que estar, ¿no?, informando y moviéndose en la comunidad, precisamente porque son las bases, las personas que están en las bases, las que permiten que se den este tipo de intercambios de conocimientos y saber, ¿no?, qué se puede hacer, ¿no? Muy importante. Muy bien. Sí, y si me permites añadir nomás a lo que decías, y volviendo un poco a esta idea del modelo del COPC o de Community Oriented Primary Care, es importante porque lo que tú estás haciendo también se relaciona al modelo, porque en el modelo lo que nosotros intentamos es incorporar, como les decía, a la comunidad como parte del proceso de investigación. Y como tal, en el proceso de priorización de qué enfermedades o de qué problemas de salud van a ser atendidos, la comunidad participa y se hace una matriz que tiene diferentes indicadores, por ejemplo, epidemiológicos, pueden ser como prevalencia, incidencia, pero también indicadores culturales. Y en el tema de la violencia de género, violencia doméstica y violencia intrafamiliar, yo creo que, y Abraham, que es experto en esto, me podrá ayudar más, que hay importantes factores culturales que debemos considerar y que me parece que en ese contexto un modelo como el COPC puede ser de gran ayuda. Muy interesante, Miguel. Sí, también quiero mencionar que tenemos que nosotros los abogados de los derechos humanos, tenemos que aprender a hacer alianzas con organizaciones que no son los típicos. Por ejemplo, para poder romper esas barreras, hacer amistades con por ejemplo, inclusive grupos religiosos, pueden llevar ese mensaje de hay recursos en la comunidad sin necesariamente retar las creencias culturales, sino que solamente para conectar con los servicios y que sepan, ellos pueden ser ahorita un punto más importante porque la gente está accediendo a esos servicios de forma virtual. Lo otro son las escuelas. Los niños están asistiendo a clases de forma virtual y las escuelas podrían dar mensajes. Si hay problemas de discusión en la familia o algo, argumentos, y está preocupado, podría llamar a este número o decirle a tu mamá algo así. Pensar fuera de lo típico, porque estamos viendo que sí, hay aumento de las llamadas, pero no hay utilización igual de servicio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Abraham. Doctor Miguel Reina, yo tenía una pregunta con respecto a su presentación y el modelo que fue aplicado en el Ecuador, y quería saber si ustedes han podido de pronto aplicar este modelo en algún otro país de Latinoamérica, que me pareció muy interesante los resultados que han dado, pues preliminares sobre lo que tienen del país. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante y es muy buena. Al momento, como les decía, los resultados que le presenté eran preliminares y están públicos en ese link, pero todavía estamos afinando el modelo para tratar de abordar un poco las limitaciones que el modelo tiene, darle más solidez al modelo, especialmente por el hecho de que los parámetros, como les decía, son tomados de la literatura científica, no de datos en terreno. Entonces, ajustar el modelo a los reportes que ocurren en el país, que teniendo en cuenta que hay un subregistro, ¿no? Que eso es otra cosa que tenemos que incorporar en el modelo. Estamos afinando el modelo. Una vez que lo afinemos, que ya lo estamos terminando, publicarlo y abiertos a la colaboración, por supuesto. No hemos recibido un pedido de colaboración de ninguna otra región o de ningún otro país, pero encantados de colaborar, por supuesto que sí. Gracias. Yo estoy llena de preguntas. Y quiero hacer una pregunta a la doctora Heidi Castañeda. La voy a hacer en inglés para que sea un poco más sencilla la comprensión. Dr. Heidi, did you have any particular challenge, methodological challenge,
now that you're doing your study with these mixed status families that are in the border of Mexico and US, particularly during this pandemic? Have you had any particular challenge that you would like to share with us? Qualitative, which means I do on the ground in real time. Impossible pandemic without the ability to. Dr. Haiti, I think that you have a problem with the audio. You sound a little like a robot right now. Yeah. Let me see. Yeah. Is this? Yeah, there is like problem. Go ahead, please. Is it? No. Okay. Yeah. Fix it. I think she had a problem with the, perdón, sí, creo que tenía un problema con la internet. Sí. Sí, que hay una tormenta tropical que está pasando ahorita por la zona. Sí. Claro. A mí me gustaría a lo mejor tal vez que entre todos pensemos o reflexionemos. Ha salido indirectamente, no, tal vez no tan claramente en las presentaciones, pero que es una problemática más amplia, y es, si uno piensa en qué modelos digamos, cuando pensamos en la salud pública, qué modelos resultan mejor para dar respuestas a situaciones como esta. Porque obviamente hemos visto que hay un problema de acceso a la salud en la mayoría de los países, pero también los países que más hemos hablado, pensando más tal vez en Estados Unidos y en Colombia, el acceso a la salud, digamos, no es un derecho, la salud no es un derecho, ¿no? Entonces, mientras que en otros países eso lo es. ¿Hasta qué punto eso facilita o ayuda tal vez la atención o digamos, una mejor respuesta? Porque esto claramente está relacionado con decisiones políticas, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere reflexionar o desde, digamos, por ejemplo, de la perspectiva de ACNUR, si esto tiene, digamos, una importancia. Cada país es diferente y decide quién tiene acceso y en qué medida a la salud, y si la salud es un derecho o no lo es, ¿no? Entonces, tal vez una reflexión, sobre todo pensando que los inmigrantes son los primeros o una de las poblaciones que en general tienen un acceso más restringido, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, si me permitieras empezar la reflexión, que habría que rescatar algunas cosas. El primero es, pienso yo, la Declaración de Alma Ata de 1978, que trajo con una reunión de representantes de la mayoría de países del mundo, y que tuvo como resultado la Declaración de Alma Ata, que en síntesis decía que la salud, que era una obligación de los estados proporcionar salud a las comunidades para que toda la gente alcanzaran un nivel de salud máximo de acuerdo a las condiciones en las que ellos vivían. Entonces, este concepto de atención primaria de salud, que ahora se lo llama Universal Healthcare Coverage, right? Cobertura universal de salud, que viene de Alma Ata, es importante. Entonces, en primer lugar, que este concepto, como tú bien dices, ¿es salud un derecho o no es un derecho? Es una pregunta importante, y el acceso a los servicios de salud es fundamental. Y yo creo que COVID-19 lo que ha hecho es resaltar las disparidades que ya venían sufriendo nuestros sistemas de salud mucho antes. Sino que fue un momento de crisis que puso en evidencia de manera más aguda cuáles son nuestras deficiencias de acceso a la salud. Entonces, yo creo que la pregunta es realmente válida respecto de la importancia de acceso a la salud. Y creo que COVID-19 debería dejarnos con lecciones aprendidas de tal manera que nosotros podamos prepararnos mejor para una próxima pandemia. ¿Qué podemos aprender de COVID-19
para que en la próxima pandemia nosotros estemos mejor preparados. Y con esto, y para terminar, solamente quería resaltar lo que tú dijiste de la población inmigrante y refugiada, que es súper importante. Nosotros tuvimos el honor y la ventaja de tener el año anterior una invitada de Turquía, la doctora Seva Agun, precisamente, claro, Beatriz, que tú hiciste el contacto. Ella hizo una presentación fabulosa de cómo Turquía manejó la necesidad de salud de Siria. Te acordarás pues que ellos implementaron un sistema de salud específico para los refugiados y que vinieron de Siria, y fue una cosa realmente espectacular lo que ella nos contó. Entonces, que ya hay un modelo que pudiéramos utilizar también para sacar lecciones aprendidas de ahí. Muy buen punto, sí. Agregar, en ese sentido, me gustaría agregar este aspecto importante del COVID-19 realmente exacerbando todas las disparidades que existen, pero también demuestra que ciertos sistemas de salud no pueden ser sostenibles, y mucho menos en una pandemia. Ahorita está, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando yo me di cuenta que existía una epidemia en China, hice el comentario a colegas de que si esto fuera a venir a Estados Unidos va a caer su sistema de salud porque no tenían un sistema de salud. La gente tiene miedo a buscar cualquier ayuda, aunque tengas un catarro, no vas porque cuesta mucho, aun cuando tengas seguro. Entonces, no se puede dar una respuesta a una pandemia cuando no existe un sistema de acceso a esos servicios de salud en casos de emergencia. Lo primero que se hubiera podido hacer es realmente dar el acceso a los servicios de salud de forma gratuita a todas las personas que busquen test de COVID-19 y que tengan síntomas del virus, ¿verdad? Sin embargo, no se hizo. Realmente, sí, los test están disponibles, pero los hospitales siguen costando, los biles siguen llegando. Eso demuestra que no es sostenible un sistema de salud como el que existe fragmentado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Alba, creo que quería decir algo, ¿no? Sí, o sea, el derecho a la salud existe y está en la Constitución, y creo que lo que hay que preguntarse es cómo se implementa ese derecho a la salud. ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar ese derecho a la salud? Con carácter general, en Colombia, pues los migrantes en situación irregular tienen acceso a las urgencias vitales. Poco a poco, jurisprudencialmente, se ha ido ampliando esa posibilidad de acceso, incluso de población en situación irregular en el país, a otro tipo de servicios médicos. Destacar ahí la labor por parte de los juzgados, de tribunales, de la Corte, de cara a seguir avanzando y desarrollando jurisprudencialmente cuáles son esos servicios que deben de estar contenidos y garantizados bajo ese derecho de salud tan genérico. Hay otro factor muy importante, y es el tema de la afiliación al sistema de salud. Aquellas personas que se registran bajo la encuesta SISBEN en el caso de Colombia, y después aquellas personas con permiso especial de permanencia que tienen derecho a afiliarse al sistema de salud y que hoy en día todavía no están afiliados. Mucha de la población con PEP hoy en día no está afiliada, solamente se estima que hay alrededor del 20-25% de las personas que tienen PEP que están afiliados. Entonces, ahora la labor es promover que esa población con permiso especial de permanencia sepa que tienen ese derecho y que pueden acceder a todos los servicios de salud. Entonces, estamos en esa tarea. ACNUR y OIM estamos apoyando en Costa Caribe 3 consultores dentro de las secretarías de salud para que promuevan esa afiliación de población con PEP a los diferentes sistemas de salud. Okay, muchísimas gracias, Alba. Por último, tenemos una pregunta que ha realizado la audiencia en YouTube, y es dirigida a Laura Cera, y dice que le gustaría conocer los niveles de efectividad del litigio que han adelantado de las clínicas legales. La pregunta la hace Marcos Jiménez. Una pregunta muy interesante, muchísimas gracias a Marco. Básicamente creo que en cuanto al tema de la efectividad, muchos de los resultados, por ejemplo, que acaba de mencionar Alba, son parte del litigio estratégico, es decir, el llegar a corte
cuando efectivamente se acude con casos de esta manera, es gracias a ese litigio estratégico que hemos podido tener el acceso de personas a salud, por ejemplo, con enfermedades catastróficas, en algunos casos personas con VIH y quizás uno de los más importantes con personas, por ejemplo, mujeres gestantes, mediante las cuales la Corte Constitucional planteó la posibilidad y definitivamente estableció que las mujeres gestantes en Colombia provenientes de Venezuela, por ejemplo, debería garantizárseles tanto los controles prenatales como el parto. Entonces, creo que definitivamente el mejor paralelo que se puede hacer de efectividad del litigio estratégico es el paralelo que vivimos en Colombia con el tema del desplazamiento forzado. Muchas de las garantías que efectivamente tiene hoy en día la población desplazada en Colombia son gracias al litigio estratégico y son gracias a las decisiones que en su momento tuvo la Corte Constitucional. Es muy de esa mano y es muy parecido a lo que hoy en día estamos haciendo con la población migrante y refugiada. Todo lo que vamos a lograr con ellos es con base definitivamente en las decisiones de la Corte Constitucional y es a partir claramente del litigio estratégico que se hace a partir de casos 1 a 1 o a partir de litigios grupales, como efectivamente los hemos hecho en algunas oportunidades. Okay, muchísimas gracias, Laura. Muy poco. Adelante. Sí, solo quería comentar un poco sobre una situación regional de esto de las leyes que se están en los países que están apoyando pues, los procesos de litigio. No son uniformes y en algunos casos son contra la mujer y contra los derechos humanos. Por ejemplo, en algunos países, y bueno, y de que esté interesado le puedo dar la colección de todas las diferentes leyes que existen. Por ejemplo, en Nicaragua hay una ley que obliga a la mujer que está víctima de violencia doméstica a ir a mediación. En Estados Unidos eso no se permitiría porque la mediación es un proceso en el cual se requiere estar de acuerdo y estar al mismo nivel, pero en el caso de abuso de pareja, violencia de género, el perpetrador tiene dominio psicológico sobre la persona. Entonces, esa es una ley, por ejemplo, que realmente no promueve la equidad de género. Y esas mismas leyes, así en otros países, pueden lucir muy buenas, le vamos a meter preso por 30 años, pero hay que evaluarlas porque algunas están generando femicidios. Si me van a meter preso y va a ser por vida, igual te mato, dicen algunos criminales. Entonces, hay que ver que no existen tratamientos para los perpetradores. Solamente existe el abordaje penal. Y aunque eso está muy bien, hay que seguir así, no hay tratamiento para rehabilitar. Entonces vuelven a la comunidad y aumenta, cuando salen de la cárcel salen peor. Lo mismo educación para padres. No hay un sistema gubernamental que dé servicio de educación para padres como recibir una vacunación, por ejemplo. Sin embargo, los padres que reciben capacitación tienen menos chances de tener violencia a los niños y violencia entre ellos mismos. Ese es otro ejemplo de cómo las leyes no están funcionando bien. Muchísimas gracias, doctora Abraham. Y bueno, por último, queremos escuchar a la doctora Heidi. El audio funciona y nos permite escucharla. No sé si es mejor. Can you hear me now? Okay, yes. I had to go out and come back in. Thank you. So earlier the question was about methods and doing work during the time of COVID, and it's very difficult, especially for someone like me who's a qualitative ethnographic researcher, where I want to be on the ground with real people, talking with them and observing their daily lives. And that's something that is impossible right now since none of us can really travel very well. So social distancing makes qualitative ethnographic research virtually impossible. However, we do stay in touch via social media, and we do talk on virtually on FaceTime and Zoom and such, but it's not the same. It's not the same as being on the ground and being with people. But I think it's important to realize that researchers such as ourselves are also, are the people that our participants are facing the same types of isolation and the same types of restrictions, and so that's part of this experience, and I think it'll significantly change how the social sciences views methods and work on migration. So thanks. Completely agree. Thank you so much, Dr. Heidi. ¿No? ¿Algún comentario final que alguno quisiera dar? Agradecer a Uninorte y a USF, ISLAC, College of Public Health, College of Nursing, right?
y Joseph Ells por el apoyo a nosotros como investigadores para continuar haciendo este tipo de trabajo y por la plataforma que se nos ha presentado en esta tarde para poder compartir con ustedes la pasión que tenemos por trabajar por población vulnerable. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Alba, desde Albur, muchísimas gracias al doctor Miguel Reina, doctora Beatriz Padilla, Giri Castañeda, Laura y Abraham por esta tarde tan maravillosa donde hemos compartido investigaciones, tácticas, reflexiones muy importantes y nuevamente para la Universidad del Norte un honor poder tenerlos ustedes este día. Bueno, con esto creo que podemos concluir nuestro panel, nuestra sesión de COVID-19 Migration and Practice and Research. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y por sus preguntas y sus comentarios que realizaron en el chat. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Que tengan muy buenas noches. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.